Salvete omnes. Bienvenidos, Lignum maníacos. Hoy vuelvo a estar otra vez con una persona que está haciendo conmigo una serie que creo que tiene mucho éxito y os gusta mucho, que tiene que ver con este ejército romano, con estas personas que hacían grande a Roma y cómo este ejército iba evolucionando con el tiempo y también iba evolucionando según la sociedad romana. Hemos hecho, primero voy a presentar al protagonista del programa de hoy. ¿Cómo está Jesús? Muy bien, hombre, tanto como protagonista. Protagonista es Augusto. Yo estoy aquí mirando y viendo lo que pasa, pero bueno, sí, sí. Estoy muy bien. Muchas gracias por volverme a invitar aquí a Lignum. Ya he visto que se ha quedado como Lignum maníacos, es decir, que lo que te dijo Carlos ha calado y está muy bien. Y nada, pues oye, pues a ver cómo se desarrolla este programa. Ya no sé si es el quinto programa de la serie. Y bueno, y estamos en agosto, vamos, ya dentro de nada acabamos con el Imperio, ¿eh? Sí, sí, no le queda nada al imperio, no le queda nada. Si está empezando, es el Principado. ¿Tú qué te iba a decir? Si yo soy Augusto, tú eres Agripa, que era mejor general. Así que imagínate si estás bien considerado, ¿eh? Serás cuñado del Fíjate. Princeps. Ahí lo dejo porque Sí, sí. no vamos a entrar en familias. Pero sí, es cierto lo que dices, que es el quinto programa, el primer programa, que fue el programa 71 del Lignum en Roma, hablamos sobre el ejército este de la monarquía. El segundo programa, que fue el 84, hablamos de las legiones de Camilo, de esta primera reforma, de este ejército romano que luchaba muy parecido a las falanges y que estaba organizado por gens, por familias, a este primer ejército ya por manípulos. Este era el ejército de Camilo. Luego hicimos otro programa, el 96, perdón, que ya eran las legiones de Polibio, estas legiones que lucharon en las guerras púnicas, las que mandó el gran Publio Escipión el africano, ¿no? Estas son. Luego hicimos otro programa, que es el 106, que ya era esta reforma que hizo Cayo Mario, que fue hacer el soldado profesional y que la prole, la gente que no tenía eh, propiedades, se pudiera integrar en el ejército. Pero hemos dicho siempre, Jesús, que las reformas no se le pueden atribuir a un solo hombre. Las reformas empiezan años antes y van pasando poco a poco a años después. Y esto es lo que sucede también con Augusto. Yo casi podría decir, me atrevo a decir, que Augusto es el que fija realmente y acaba de ordenar exactamente bien lo que son las reformas que comenzó el gran Cayo Mario. Sí, sí. Claro, porque Mario hizo estas reformas que, como dices tú, es una evolución, ¿no? No es que él se levantara un día y dijera, venga, vamos a reformar el ejército. O sea, él se dio cuenta de unas cosas, ¿no? Y por estar metido en el ajo, pues se dio cuenta de que la cosa, pues tal y como estaba, no funcionaba del todo, pero no es que él reinventara el ejército, sino que ya la cosa había ido, pues, evolucionando, pues, poco a poco, ¿no? Y bueno, yo me imagino que con Augusto hay una línea un poco continuista, aunque con ciertos toques más estatistas, ¿no? Se podría decir. Sí, sí. Augusto yo creo que es el primero que empezó a visualizar a Roma como un protoimperio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ah, él se encontró en el último programa en el que hablamos de Mario, pues vimos un poquitín qué era lo que forzó a Cayo Mario a hacer estas reformas. Antes de Augusto, entre Cayo Mario y Augusto, nos encontramos a Roma con perpetuas guerras civiles, guerras civiles entre romanos, guerras civiles entre itálicos, por ejemplo la guerra de los Oki. Los triunviros acabaron todos mal, todos acabaron con guerras civiles, ¿no? Y ya nos acercamos a Actio, que es la batalla en la cual Augusto acabó con ese, ¿cómo lo diría yo? Con ese loser, con ese perdedor de Marco Antonio. Hay que explicar las cosas un poquitín de broma, ¿eh? Bueno, Entendamos, ¿eh? voy a hacer un inciso. Bueno, no sé si al final habrá vídeo o no habrá vídeo, porque al parecer sí que hay algún pequeño problema de pixelado. Pero bueno, voy a mostrar un denario legionario de Marco Antonio, ¿vale? En este caso es la Legión 19,
que en principio, fíjate, esto te lo pregunté el otro día, bueno, cuando estuvo en Osca, Ángel estuvo en Osca, que nos vino a visitar junto con su mujer Mercedes, y bueno, le pregunté que si esta Legión 19 era la misma que se había perdido en Teutoburgo, y me dijo que no, porque Antonio tenía también sus 20, no sé si 23 legiones podía tener cada uno, ¿no? Sí. Sus 23 legiones, y claro, a Augusto al parecer sí que se quedó, cuando mencionó Actium, se quedó con las de Antonio, pero luego volvió a hacer una reducción, ¿no? Sí, mi Al interpretación, parecer. Jesús, mi interpretación es la siguiente. Las legiones que repitieron entre Augusto y Antonio, como norma general, se les pone Gémina. Después se les pone el número y después Gémina, gemela, Uh-huh, de los dos uh-huh. sitios, ¿no? La 19 no tiene esa connotación. Y entonces yo interpreto que era la 19 que tenía Augusto, no la 19 que tenía a Marco Antonio. Es mi interpretación. La Claro. continuidad de los números de las legiones es un tema muy difícil, muy complicado. Normalmente cuando nosotros decimos una legión, por ejemplo, la Polinaris o la Fulminata, es un nombre que se le da a posteriores. A posteriores, por ejemplo, nosotros decimos la Fulminata y ese nombre se le puso en las guerras marcomanas a la Fulminata, pero nosotros la conocemos como la Fulminata, ¿no? Quiero decir que los nombres se les ponen después. Y lo que sucede antes con las legiones es bastante complicado. Además, no tenemos un registro de despliegue de las legiones, tenemos crónicas de historiadores que nos dicen las legiones y a veces sencillamente nos ponen del 19. Yo interpreto que es la 19 de Augusto y la 19 de Marco Antonio, sencillamente pues desapareció. Y ya está. Marco, hablaremos de esto ahora, pero tuvo que rehacer una reforma del ejército porque se encontró, según las crónicas, a Marco Antonio, después de Actio, entre 60 y 80 legiones. Eso era insoportable para el tesoro romano, ¿no? Con lo cual, Sí, muchísimas. querrás decir Augusto, ¿no? Que creo Augusto que y has Marco dicho tú también. Antonio, Sí, cuando sí. acabó esa Ah, guerra, se encontraron con sí, 80 sí, sí, sí. legiones. Roma ya quedó una Roma unificada y había un montón de ejército, ¿no? Pues entre 60 y 80. Vamos a poner Claro, era. 60, pues hay que hacer la mitad de las legiones, ¿no? Así que muchas desaparecieron directamente, otras legiones se unieron porque claro, las batallas habían diezmado y batallas pues había legiones que se unieron llamándose Gemina, pero es que había incluso legiones que estaban en número triplicado, con lo cual eh, no es fácil, no es Sí, fácil. sí, 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 eso fíjate, lo he leído en tu. Bueno, me acuerdo de la Legión Triplicada, ¿no? De la Pártica que hizo Severo, ¿no? Que eso ya está mucho más adelante. Pero sí, sí, eso lo he leído ahora en el guión y me ha resultado No, y sorprendente luego, por de. ejemplo, la legión primera Augusta perdió el nombre de Augusta y luego la primera germánica, la misma legión, con lo cual los nombres son complicados. Mi interpretación es que la legión esta, que está en esta moneda, es la legión 19 de Marco Antonio. De Marco Que Antonio, que es mi interpretación. desapareció y no es la misma que la de Que que la también otra de Augusto. desapareció, que también desapareció, Sí, bueno, pero pero años desapareció más después. tarde. Sí, sí. Años después. Sí, Pues sí, pero que estas legiones que estaban, es decir, Antonio, porque a veces esto vamos, yo me hago la picha un lío a veces. Augusto tenía para la batalla de Actium, tenía X legiones, Antonio tenía más o menos las mismas legiones, ¿no? Con diferentes, o sea, de diferentes orígenes, me imagino, pues sus legionarios, pero realmente las legiones las numeraban igual. claro, Entonces las numeraban igual y cuando Augusto, bueno, Octavio, porque aún no era Augusto, Octavio venció, ¿qué pasó con estas legiones seguían allí? es- ¿Fueron dispersadas? ¿Qué pasó con estas legiones? ya que vamos, lo que te he dicho fuera de línea, que el guión para qué está, para no cumplirlo. Pero bueno, ya que estamos aquí, no, porque es interesante, es interesante. Además, Sí, además va atrás en el tiempo, ¿no? Es lo primero que hizo. Él se encontró, vamos a poner con 60 legiones. Yo he visto de todo, entre 60 y 80. Hay más gente que dice que el número está más cerca de los 60, pero es indiferente. Se encontró con muchísimas legiones, muchas participaron en esas mismas batallas, pero había más legiones en más sitios. No hay general que se precie que lleve a todo su ejército a la batalla. claro, claro. Hay muchísimo más ejército, tanto de Antonio como de Octavio Agripa, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, él ganó la batalla. Y los hombres de Marco Antonio, claro, al final lo que le decían, yo obedezco a mi general y soy un soldado que vale la pena, ¿no?
Entonces Augusto lo que tuvo que hacer es de esas 60 legiones decir, a ver, ¿cuáles son las imprescindibles para que mi proyecto de principado, mi proyecto de reformas de Roma sobreviva? ¿Y qué hago con estos hombres, no? Pues bueno, nos encontramos, vamos a poner más o menos con la mitad del ejército que lo tengo que licenciar. Claro, estas personas las tengo que licenciar y las tengo que licenciar contentas. Porque claro, si no están contentas, tengo 300.000 hombres o 200.000 hombres que saben blandir un gladius y me pueden dar Claro, problemas allá donde vayan, claro. ¿no? Entonces, pues eso le obligó a Augusto a licenciar a muchísima gente y a darles muchísimas tierras, y a darles dinero para licenciarlos, dinero, de su propio dinero, porque todavía no existía, estamos hablando del principio de Augusto, ¿eh? Todavía no existía una estructura para pagar al ejército como sí que existió después, que se hizo un Claro, erario para el porque, ejército. claro, porque digamos que, la organización republicana en ese aspecto era que, bueno, que los cónsules que estaban organizando, bueno, vamos, digamos que los ejércitos los pagaran los cónsules que dirigían esos ejércitos, ¿no? Esas legiones, quiero decir. Se les asignaban al cónsul unas cuantas legiones y de su propio bolsillo, del propio erario del cónsul, pues saldría el pago a estas legiones, ¿es algo así? Como norma general, durante la República, las personas que decidían, los generales y los senadores que decidían ir a la guerra, porque no solamente iba el cónsul, iban también senadores a la Sí, plana del ejército, estos eran los que pagaban a este ejército. En el caso de estas guerras civiles, es un poco diferente porque como yo me enfrento, no voy a tener esa oportunidad. Entonces, una parte la pagó Augusta y parte de Roma, pero pensemos que Marco Antonio también era Roma y también se pagó el parte del ejército. Marco Antonio tenía muchísimo dinero porque mandaba en Oriente. Por ejemplo, Egipto era riquísimo, pero riquísimo, bueno, de hecho, esta es una de las monedas que pagaron a los que estaban soldados. pensadas para pagar a los Claro, soldados. con cecas propias. Exacto, Marco exacto. Antonio tiene su propia ceca, su propio plata diluida, vamos a dejarlo así, para Ajá. poder pagar a más gente. Y sí, pagar a las legiones era un problema, pero licenciarlos también era un problema. Porque claro, tú les habías prometido cosas. Igual, no sé lo que le prometió Marco Antonio, por si vamos a Roma voy a dar a cada uno 10.000 sestercios. Y aquellos decían, pues yo quiero mis 10.000 sestercios. O sea, al final son hombres que... Sí, bueno, pero también por suerte, perdona que te interrumpa, Ángel, por suerte era una época, digamos, económicamente buena, con una financiación, con minas, bueno, creo que aún no estaba la parte hispana explotada porque eso viene después, pero bueno, no era una época pobre como otras épocas de Roma, que sí que se vieron unos problemas para pagar a las legiones terribles, ¿no? O sea, aquí sí Augusto podía jugar, o Octavio podía jugar más con este asunto, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, tuvo que gastar mucho dinero. Roma tenía, como dices tú, mucho dinero, pero estamos hablando de muchos hombres. Les dio dinero al licenciarlos y también les dio tierras. Le tuvo que dar tierras, tuvo que asentar, porque era lo que había hasta aquel momento. En aquel momento, el soldado que se retiraba de Semario quería tierras. De hecho, era parte del motivo por el cual iba al ejército. Y tuvo que hacer tierras. Creo recordar haber leído que Augusto hizo 52 colonias. Y en estas Ostras. colonias asentó a muchísimos combatientes de estas guerras y de otras que él tuvo. Por ejemplo, aquí en las guerras cántabras hizo muchas colonias en Hispania para asentar a sus veteranos, por ejemplo, Mérida, creo. ¿No? Es Bueno, una Caesar Augusta Caesar también Augusta, está. Augusta de Mérida. Quiero decir que son Astorga, son muchas ciudades que hizo Augusto a la hora de asentar a sus tropas, ¿no? Así que era una costumbre que tenía de darles tierra y darles dinero. Es lo que intentó bajar las legiones. También aquí y las fuentes no se ponen de acuerdo. Entre 27 y 30, yo creo que fueron 30 las legiones que dejó Augusto, pero bueno, tampoco vamos a discutir del número. Lo que sí que Sí. pasó es que las derivó a la mitad. Y todo esto vino con unas reformas enormes. Recordemos que estas legiones, hasta antes de llegar al Principado, como norma general, el legado, a la persona que le daban el mando, el Imperium, tenía que dejar al ejército antes de llegar. O sea, este ejército era un ejército profesional, pero se deshacía cuando acababa la campaña.
Augusto ya no lo quiso así. Augusto lo quiso permanente. Eran legiones permanentes. De estos 16 años que se cree que los hombres tenían que servir en las campañas, este lo puso ya a 20 años. Pero 20 años seguidos. ¿Hubiera o no hubiera guerra? Claro, o sea, digamos que antes de Augusto, esta gente servían 16 años, pero, claro, de forma discreta, digamos, ¿no? Sí. De forma discreta, es decir, había periodos en los que tenían que estar, pues, o bien ociosos, o bien trabajando en otras cosas, o tal, y luego cuando los llamaban, pues se seguía computando el tiempo, ¿no? Que tenían Sí. que estar hasta Sí, los 16, digamos, sí, ¿no? tenían que estar 16 campañas. Eso es lo típico de Roma, desde el origen, ¿eh? Los soldados tenían que ir a 16 campañas. Si había 3 años que no había guerra, esos 3 años no iban. Y si habían hecho 5, pues les faltaba todavía 11. Hasta una edad bastante grande, creo que hasta los 47. Luego ya pues, Vale, pasaban a vale. reservistas y a, bueno, y a la mismísima milicia de Roma. Roma siempre tenía un ejército preparado para defender a Roma, ¿eh? Pero bueno, Y estos años que no había campaña, pues a para trabajar. ellos, sí, claro, a trabajar, pero no era un poco, debía ser un poco problemático, ¿no? Para En, estos en la República soldados. no, cada uno tenía su campo. Ya, bueno, no, pero bueno, Ah, claro, pero en la República antigua, pero ya bueno, estamos hablando de estos tiempos, ¿no? entonces, ¿qué pasa con Mario? ¿Por qué Mario tiene que darle tierra a los soldados? Por eso, por Porque eso, cuando por eso. licencia a los soldados, ¿dónde van? Sí, sí. Cojo a 2000 hombres que saben utilizar armas y los dejo parados en mitad de Roma, la segura, pues me la pueden liar parda. Entonces, ¿qué hago? Pues les tengo que dar tierras y dinero para que se salgan Claro, adelante. pero eso es una vez licenciados, pero si Claro. por ejemplo están 3 años que no hay campaña y, ¿sabes lo que te quiero decir? Hasta completar esas 16 campañas. A ver, el ejército romano no es una organización de beneficencia. Tú sirves Ya. 5 años y cuando se acaba la guerra a tu casa. Es que no tengo para comer, pues te mueres. Es que a veces que no. Estamos en la época romana y tú. Claro Bueno, que a estamos en la veces. época romana, pero bueno, pero ya iban pensando en estas cositas, en esta seguridad No, social, no. entre La- comillas, ¿no? no, las reformas no se hacen para que el soldado viva bien. Las reformas se hacen para que Roma no tenga muchos problemas. O sea, si Augusto licencia a 200.000 personas y les dice, ahora os vais los 200.000 al paro, lo normal es que se hubieran ido a los caminos y saltaran, vamos, 200.000 delincuentes. Oye, Ángel, ¿quieres decir que ahora la seguridad social y todo eso no está hecho para que no demos problemas? Hombre, a ver, está para la paz social. Bueno, Y claro, un poquitín sí, sí, para sí. equilibrar un poquitín la riqueza. Hasta ahí puedo llegar. Yo siempre hablo de Roma, no me hagas hablar de cosas que no tengo que hablar, ¿eh? Bueno, continuemos. Vamos allá a Roma, ¿no? Bueno, él se encontró con muchos problemas y sobre todo se encontró con un astargo. En Roma estaban hartos de guerras. Llevábamos desde Mario hasta Actio de que los romanos se mataban entre romanos. Guerras, o sea, era más peligroso, era más fácil que te matara como romano otro romano que no un bárbaro. Esto, porque hubo guerras entre todos, Sila, Mario, Cina, Marco Antonio, Lépido, Pompeyo, Sertorio. O sea, es que al final Sí, ah, y luego la guerra de los soci, ¿no? Que son los la guerra de soci, los que son, Soki también, claro, entre ellos. claro, claro que son los itálicos, ¿no? Y todos estos, ¿no? Pues así Sí, que sí, sí. entendamos esto, ¿no? Así que este hombre dijo, esto tiene que cambiar, vamos a hacerlo y vamos a poner este tipo de reformas, ¿no? Que esto es una pregunta que es lo primero que tenemos en el guión, acuérdate que es ¿qué motivó la guarnición en Roma? ¿Qué motivó que Roma que estaba prohibidísimo, estaba mal visto, estaba en el Pomerium no podía haber hombres armados, porque eso iba en contra de la voluntad de los dioses, y los dioses traerían la ira de Orum, sí. Pero claro, Augusto dijo, a ver, romanos, os habéis matado por las calles. Hay cientos de muertos cada día. No se pueden llevar armas, pero os matáis por las calles. Los colegias de Milón y los colegias de Clodio os estabais matando. Con Graco se mataban. ¿Sabes? Con los hombres de Mario y Sí, Saturnino sí, también mataban. Los hombres de Livio también se mataron. O sea, al final, las guerras que estaban fuera de Roma también sucedían en Roma. Sila hizo unas listas de prescripciones enormes. Marco Antonio hizo unas listas de prescripciones enormes. El Augusto hizo la vista larga, pero me quiero referir que al final, y él dijo, esto tiene que cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Pues voy a mandar yo solo.
Entonces voy a poner un cuerpo que proteja a lo que sería al Estado, para que nos entendamos, que son los pretorianos. El Estado era el princeps, era el concepto de emperador es muy temprano para Augusto. Yo, si las personas quieren decir que fue el primer emperador, yo no tengo ningún problema. Para mí no fue el primer emperador, para mí fue el primer ciudadano. Un ciudadano que tuvo muchísimo, muchísimo poder. Si me podrías decir, hombre, pero eso se parece mucho a un emperador. Sí, es verdad. Pero era un ciudadano que tenía mucho poder. Entonces impuso esta guardia pretoriana en Roma. Luego explicaremos un poquitín más, pero la expuso Sí, digamos que por aras de la paz, por aras de que todo, para el bueno, control de de que, Roma. claro, para el control de Roma sacrificó el equilibrio que había antes entre las familias, Sí, entre las gens, y bueno, lo sacrificó, lo rompió completamente. Y bueno, pues ahora ha cambiado el concepto, bueno, pues al primer ciudadano. sí. Pero realmente, claro, no deja de ser, claro, no es emperador como tal, No, pero bueno, es una persona que tiene un poder tal que, pues sí. bueno, es que Tenía el poder sobre el ejército y una de las cosas primeras que se atribuyó fue la Tribunitia Potestas. te viene a potestas. Eso fue lo primero que se puso, que además cada año se la daban, que era el derecho a veto al Senado. Y además tenía todo el ejército para él, el imperio para siempre, con lo cual si tengo el ejército y tengo derecho a veto, pues bueno, dile, llámame como quieras, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque Sí, pasó de sí, ser sí, sí. Octaviano a Octavio, a Julio César, a Augusto. Este hombre le Claro, dieron todos los claro. títulos, ¿no? Pero esta guardia pretoriana que impuso allí, que eran nueve cohortes, en Roma solamente había tres de estas cohortes, ¿no? Y a Roma, un poquitín, ya no tanto para defender al Estado, sino para defender la ciudadanía de Roma, hizo dos cuerpos. El cuerpo de las cohortes urbanae, las cortes urbanas, que estaban a cargo del Senado, ¿no? Los pretorianos estaban a cargo del emperador y había tres cohortes en Roma. Y las cohortes urbanas estaban a cargo de un prefecto de urbano que estaba a cargo de un senador. Así, un poquitín para, Sí, para compensar. sí, Esto sí, sí, es sí. Bueno, importante, pero ¿no? digamos que si fallaba todo, ahí estaban los pretorianos, bien preparados, fuera de las murallas, No, en esta para... época todavía no estaban fuera de las murallas. No existía la casta praetoria. Ah, es verdad que vivían, bueno, me lo dijiste tú un día, Sí, que vivían con los senadores, o vivían en con los... hospedaje. Era la obligación. En Roma existía la obligación que todo pueblo, si no tenía un sitio para que vivieran los funcionarios del Estado, para que nos entendamos, tenía que vivir en hospedaje. Así que metió a unos cuantos pretorianos en casa de unos cuantos senadores y estos senadores se hicieron fieles al emperador. ¡Qué No, hombre, no, casualidad! es porque querían mucho gusto, Vaya, sí, sí, claro. sí. Y las cohortes urbanas, pues también. ¿Eh? Lo que pasa es que las cohortes urbanas eran más de Roma, eran más de ciudadanos de bien romano y probablemente dormirían en sus propias casas. El casta pretoria es de Cejano y es de la época de Tiberio, es un poco después de la muerte de Ah, Tiberio. No sé exactamente, bueno, de la muerte de Augusto. No me acuerdo el año, pero sobre el 20 ya empezamos a tener la casta pretoria, ¿no? Y otro cuerpo que tenía era también los vigiles, los vigiles, el cuerpo de serenos bomberos de Roma. Las cohortes urbanas eran la guardia de día y los vigiles eran la guardia de noche y además se encargaban del control importantísimo de Roma, que eran los incendios. Tenía que sí, ser un problema grande porque no creo un cuerpo de bomberos si no hay un problema de fuego. de hecho me acuerdo en el gran programa de, bueno, pues es que nunca me acuerdo cómo se llama, el programa que hicimos con Carlos, Sí, rompiendo mitos, ¿eh? el de Rompiendo Mitos, bueno, ahí comentamos el tema este, ¿no? De que en Roma, desmitificando un poco Hollywood, ¿no? Que estaban todas las casas tan juntas, prácticamente eran todas de madera, con materiales muy inflamables, a veces no se distinguía bien dónde empezaba una casa y dónde terminaba otra. Claro, entonces, evidentemente los incendios estarían a la orden del día y estos wigiles que comentas, a veces, pues la solución más práctica era derribar edificios para evitar que el fuego se siguiera Sí, sí, extendiendo, una especie de cortafuegos cortafuegos. en la misma ciudad. Pero tal como lo dices, había que destruir casas para que el fuego no siguiera adelante. Sí, sí, esto es así. No... Bueno, estos cuerpos estaban para eso y para el orden público. Entendamos que el concepto de seguridad ciudadana no existía. O sea, que el Estado tuviera que poner recursos para salvaguardar tus bienes
y tu propia vida, eso no estaba contemplado en Roma, no se entendía. Eso lo tenías que hacer tú como ciudadano y estaba dentro de tu libertad. Uno de tus derechos que tenías era ejercer la violencia para Ya. defenderte. Lo que en Estados Unidos se llama la quinta enmienda, ¿puede ser? Muy parecido a la quinta enmienda, sí, sí. Sí, pero Estados Unidos tiene un cuerpo de policía que investiga cuando hay un crimen de... Es igual quien sea, ¿no? Esto no existía en Roma. O sea, la seguridad ciudadana se la tenía que procurar cada uno por su lugar. Estos guardias, evidentemente, a ver, si te pillaban en un crimen flagrante, había un juicio y había... Pero no existía la seguridad ciudadana ampliada como la entendemos nosotros, ¿eh? Era para el orden Sí, sí, público. claro, 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 sí, porque bueno, eso es un concepto ya de la Ilustración más Sí, moderno, ¿no? De la época cercana a la Revolución Francesa, donde el ciudadano cobra importancia y claro, en esta época, pues bueno, con tal de que los intereses de Roma estuvieran bien, si mataban a este Mindundi, pues bueno, mientras no perjudicara claro. a los demás, ¿no? Pues Es oye, que yo qué entran, sé. entran muchos conceptos como qué es lo público, qué es la defensa pública, qué es la dignidad, qué es lo importante, qué no es lo importante. El ciudadano también tiene que ceder a parte de sus derechos, por ejemplo, a la autodefensa. Nosotros hemos cedido a muchos derechos de autodefensa, Sí. excepto los que afectan a nuestra propia vida, en el sentido de que nosotros tenemos que ir al juez a solucionar nuestros problemas, ¿no? Esto es lo que me has dicho tú, había una evolución social que hemos entendido que esto es lo mejor para nuestra paz y tendrá sus ventajas y sus inconvenientes que quizás de aquí a 400 años lo veramos, ¿no? Ahora yo creo que es lo correcto, pero en aquella época lo correcto que pensaba un hombre era que quien tenía que defender ya se defendía él. Reunía a Ujú. 25 amigos y linchaban a quien fuera. Y eso es lo que él pensaba que era justo. Y si el del pueblo de al lado me robaba gallinas, pues iba yo con 25 amigos y quemaba la granja del de al lado. Y ellos lo entendían que era lo justo. Entonces, tiene que haber una evolución de la conciencia social y muchísimas revoluciones de todo tipo para que lleguemos bueno, a las cosas que creemos que ahora son como son, ¿no? Pero estamos hablando de otra Exacto. época. Mm, exacto. Esta Sí, 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 sí. reforma que hizo de la guarnición en Roma, y yo creo que tiene otra reforma importante, aparte de reformas de ejército que ahora hablaremos, yo creo que lo importante es, hizo el ejército más chiquitito, lo estructuró bien, que ahora hablaremos cómo, creó la guarnición de Roma y creó una cosa que también es muy importante, que es la flota fija de Roma. Roma no tenía una flota fija, dijéramos, importante. Roma tenía, pues en la desembocadura del puerto de Ostia, y en los diferentes puertos que tenía, pues tenía una pequeña flota, pues un poquitín, pues para defenderse de piratas y para defenderse, pero no una flota de guerra que pudiera llevar a 400. No, esto no lo tenía. ¿Qué pasaba? Pues cuando había una campaña, pues sencillamente, pues hacía la flota, la construía, la usaba y después quedaba en desuso. Todo lo que hacía. Sí, 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 En sí. las guerras púnicas, pues tuvo que hacer cientos de barcos. Cuando acabó las guerras púnicas, pues se hicieron. Cuando Pompeyo tuvo que atacar a los piratas ilirios, pues se hizo una flota y cuando acabó eso, pues se deshicieron. Sin embargo, este hombre dijo, no, vamos a hacer una flota romana fija, una que controle Mediterráneo occidental y otra más hacia el oriental. Una estaba en la bahía de Nápoles, en Miseno, y la otra estaba en Rávena, un poquitín al sur Ujú, de ujú. Venecia. Y estas dos flotas eran fijas. Sí, sí, con Ana estuvimos en Miseno, de hecho, y hay una, ¿cómo se llama? Bueno, donde acumulan el agua, unas cisternas que aún se conservan. De hecho, me parece que ahora puede que estén cerradas, pero en ese momento estuvimos, se podían visitar. Y bueno, eran unas cisternas que servían para proveer agua, con agua a todo lo que es la flota de ahí, de Miseno, ¿no? Que por cierto, no, bueno, ahora me dirás cómo se llamaba el que dirigía la flota, que lo he leído antes, pero no me acuerdo. Pero bueno, Plinio el Viejo fue uno de estos, ¿no? Plinio el Sí, Viejo me parece que fue unos de los que se encargaban bueno, de esta flota de aquí de Miseno, que supongo que sería la del Mediterráneo occidental y la de Rávena sería la del Mediterráneo oriental. sí, sí. El Plinio el Viejo era el jefe de esa guarnición de Miseno y fue hacia el volcán, hacia la erupción y evidentemente, pues como los barcos eran de madera y se ve que aquello la lanzaba a la va hirviendo, pues allí murió. Su sobrino, Plinio el Joven, se ve que estaba escribiendo y no le dio tiempo a abordar el barco y se salvó.
estas cosas que Mm. suceden. Pero no quiero hablar mal tampoco de Plinio el Joven, que luego me dicen a mí que hablo yo mal, ¿no? Bueno, tenemos estas cosas, ¿no? La primera cosa importante es esta. Hizo una reducción de las legiones a unas 30, 28, 30. Y a todos esos soldados lo que hizo fue darles un dinerillo para que se fueran, para que vivieran, y les dio tierras. Y quedaron relativamente contentos. Entonces abordó un poquitín estandarizar el ejército. Lo estandarizó el ejército. Vamos a hacerlo ahora un poquitín primero fijo siempre. Recordemos, y no sé si lo expliqué en el otro programa, pero si no, lo diré. Para ser, hasta entonces, para poder llevar al ejército, tenías que haber sido antes en Roma o pretor o cónsul. O pretor o cónsul. Desde Sila, tenías que haber ejercido tu pretoría en Roma y tu consulado también en Roma. Había, en la época, cuando empezó Augusto, había 2 cónsules y 8 pretores. O sea que había 10 personas que se podían hacer cargo cada año del ejército. Al otro año había 10 más, y al otro año 10 más. O sea que al final ibas teniendo gente. A partir de Augusto ya no sucedía así. Lo que sí que tenías que tener para tener el mando en el ejército era ser de rango senatorial. Tenías que ser senador. Una cosa que me quede clara de lo que has dicho antes, es decir, por ejemplo, yo soy cónsul, ¿no? Durante un año y dejo de ser cónsul. Sí. Pero bueno, no estoy en el Senado, he sido cónsul. Yo como senador, al haber sido cónsul, ¿puedo ser delegado de un ejército? Sí, sí. Te darían un proconsulado y un prepretorado. Vale. Los pretores y los cónsules eran los que podían hacer esto. ¿eh? Vale. Ujú. Sí. Así que ahora en esta época ya lo que hacemos es poner con mando a una persona de rango senatorial de confianza del emperador. No lo elegía el Senado, lo elegía el senador. Cuidado con estas cosas. El emperador, ¿no? El emperador era el que tenía el mando, el imperator, que de ahí viene la palabra emperador. Imperator sencillamente quiere decir que era el que tenía el mando sobre el ejército, y aquel que el ejército reconocía que tenía el mando, que son, en principio, una cosa es la potestas, es el derecho que te otorga la ley, y otra cosa es a la autoritas, que es la que te ejerce, la que te dan los demás. Con lo cual, pues con cuidado, ¿no? Que a veces dices, este es emperador, pero muchas veces habéis leído alguna historia de Roma que dice, pues Trajano, en la batalla no sé qué, el ejército lo nombró imperator. No, ya era imperator. Lo que pasa es que el ejército se lo reconoce. Dice, no, lo eres porque te lo han dicho y lo eres porque nosotros te lo reconocemos. Y eso es muy importante. Porque luego el Senado dice, uff, con estos hombres, ¿sabes? Esto es importante, ¿no? Bueno, el mando lo tenían esas legiones, pero luego Augusto entendió a que de alguna manera, a ver cómo lo digo fino, entendió que de alguna manera tenía que empezar a quitarle, para que el Senado no le diera tantos problemas, tenía que empezar a quitarle todos los poderes que tenía y darle poder a esta otra clase social, que era la clase de los equites, que era esta clase social que no tenía, pues, como diría yo, un padre que hubiera sido cónsul, ni un padre hubiera sido pretor, o sea, gente nueva, nuevos hombres, pero con mucho dinero, que estaban en Roma. Entonces tenían tantísimo dinero que influenciaban de todas maneras en las decisiones de Roma. Y este hombre lo que dijo es, vamos a darle una cota de poder a estos hombres. ¿Qué quiere decir? Que si le doy a estos hombres una cota de poder, pues ya se la quito a los senadores. Sí. Esto, Sí, digamos que vamos a acceder a las pretensiones que puedan tener estos plebeyos, ¿no? Estos equites, sí. Las pretensiones de poder, porque así, bueno, de alguna manera estarán muy agradecidos a lo que he hecho y me van a, bueno, pues van a hacer lo que yo diga, ¿no? Básicamente. Así como los otros son de los míos y me pueden dar problemas, pero estos no tantos. No, bueno, él entendía que el Senado también era importante. O sea, a ver, Augusto tampoco quiso romper nada. De hecho, la ficción que hubo durante mucho tiempo, bueno, el que se la quiso creer, es que Roma todavía estaba en una república. Y estaba con sus cónsules, estaba con sus pretores, la gente todavía votaba a los ediles,
a los cuestores, o sea, había toda una simulación. El ejército ya ponía el SPQR, o sea, en las Sí. legiones, pero ya todo eso estaba bastante controlado, ¿no? Pero esta nueva clase social le dio poder. Estamos hablando del ejército, le dio poder, pues algunas provincias pequeñas eran mandadas por pretores y, por ejemplo, por pretores ecuestres. Y algunas, por ejemplo, Egipto se la dio también a un ecuestre. La, la Guardia Pretoriana también se la dio a un ecuestre. Así que estableció, un senador tiene las cohortes urbanas y un ecuestre tiene a los pretorianos. Intentó también hacer un poquitín este equilibrio de poder tan típico de Roma, que es un poquito. El único que no tenía contrapoder era él, pero los demás tenían todos Sí, contrapoder. sí, 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 claro. O sea, digamos que la fuerza para ejercer un poder coercitivo, pues la tenía él. Y bueno, y los otros, pues, provincias donde estaban ya pacificadas y Claro. realmente, bueno, pues no iban a dar tampoco ningún problema. Así como provincias donde a lo mejor pues había recursos importantes, como oro, como plata, como recursos de Egipto, ¿no? De grano y todo esto, pues que evidentemente eso lo tenía que controlar él Sí. y no tenía que dejárselo a nadie más. Cuando acabó, vuelvo a repetir que con los años lo hizo Augusto, ¿no? Cuando Augusto acabó, todas las provincias romanas que tenían ejército se llamaban provincias imperiales. Y al gobernador, que era el que tenía el mando efectivo luego sobre el ejército, lo ponía él directamente. Las otras provincias, las más pacificadas, como por ejemplo la Bética, aquí las ponía el Senado y el emperador no se ponía mucho. Había dos o tres chiquititas en los Alpes y, por ejemplo, Egipto, que eran ecuestres y allí los iba poniendo también el emperador, pero gente de su confianza. Con lo cual, quiero decir que al final cada uno tenía su cota de poder. Los senadores también tenían su cota de poder. Mandar en la Bética era una cosa muy importante. La Bética era muy rica, no tenía ejército, pero era una gran oportunidad para cualquier senador de Roma ser de la Bética, ¿no? España en esa provincia, en esos tiempos solo tenía dos. Hispania solo tenía dos provincias, la ulterior y la citerior. Y fue el mismo Augusto que la dividió en tres: Tarragonensis, Lusitania y la Bética, ¿no? Con lo cual, entendamos que todo esto estos cambios los hizo en España. Solamente había una provincia imperial que era la Tarraconensis, que tenía la séptima Gémina, pero eso fue un poco más tarde, ¿no? Que vino la Gémina, eran otras legiones. Aquí hubo, a la séptima Gémina fue la única que quedó aquí ya en la época de Galba, la época de Vespasiano. Antes había legiones. España era Hispania era una tierra levantisca. Cuidado con Y, esto. y esa legión que estaba por León, ¿no? Más o Sí, menos, para proteger esas minas, o sea, muy cerca de las minas donde se sacaba sí, ese las metal médulas. precioso. Claro, cuando ya las guerras cántabras acabaron, esa legión siguió allí. Supongo que siguió allí también para evitar que otras personas, los propios romanos poderosos, se les ocurriera levantarse y apoderarse de esa zona, ¿no? Supongo que el hecho de dejar allí esa legión, porque al fin y al cabo Hispania estaba pacificada ya, ¿no? O sea, de Bueno, alguna... bueno, 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 bueno. Pacificada, pacificada. Sí, sí, estaba pacificada ya después de que Agripa prácticamente masacrara a todos los cántabros. Hispania pues quedó bastante tranquila, pero era como dices tú, allá había minas en Cantabria, había minas de plata, había minas de oro, y era un sitio que podía haberse producido todavía algún levantamiento, porque todavía había, pues bueno, estaba pacificada, pero no sé hasta qué punto las personas de esa zona de Galicia, de la actual Galicia, de la actual Asturias, del actual León, querían ser romanas. Los íberos sí que querían ser romanos, ¿no? Entendamos, ¿no? Pero bueno, a saber, aquí hubo legiones porque Ya. era una tierra rica y una tierra que podía haberse levantado. Luego quedó solamente la séptima Gémina, pero ya estamos hablando de 70 años después. Estamos hablando de Oh, la... pero continúa ahí esa legión que Sí. podrían haberla, dicen, bueno, pues esta zona quedó allí, quedaría por algo, ¿no? Quedaría en Bueno, esa zona por alguna razón Hispania especial. también entraba dentro de las provincias de Hispania, no se habla mucho, pero también entraba lo que era todo el norte del actual Marruecos y todo el norte de la actual Argelia, también pertenecía a la provincia a las provincias de Hispania. Claro, Entendamos que claro. la séptima Gémina no solamente controlaba la península, sino también parte
parte de África, ¿no? Los intereses claro. militares eran muy interesantes. Además, había muchas tribus bereberes que podían subir, así que hacía falta en la península también un ejército durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, Sí, 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 sí. Ujú. si nos vamos a cómo organizó ya la legión, ya hemos dicho que intentó poner allí bueno, a las personas, ¿no? Las legiones, como siempre, de este Mario, tenían que ser ciudadanos romanos de pleno derecho. Y él hizo exactamente lo mismo. Eh, en su época, en la época de Augusto, la inmensa mayoría de los legionarios, de todas las legiones, la inmensa mayoría eran itálicos y de tierras muy romanizadas. Sur de la Ujú. Galia o, por ejemplo, la misma Hispania. Había muchos soldados de este tipo. Esto va cambiando con el tiempo, pero en esta época los soldados romanos eran muy itálicos. Los Soki, los nuevos ciudadanos romanos que eran de esas ciudades aliadas, eran nuevos romanos y querían pues triunfar en la nueva Roma, con lo cual pues empezaron a ser soldados, poco a poco intentaban ser ecuestres y poco a poco a ver si podían llegar de alguna manera a tener el honor de ser senadores. Un poquitín intentar ascender. ¿Y cómo ascendemos? Pues yendo al ejército. Es la mayor promoción que se producía en Roma de cualquier manera era yendo al ejército. Y esto pues iban en masa y por eso en estos primeros momentos el ejército de Roma no tiene muchos problemas para hacer levas voluntarias, ¿eh? En este caso voluntarias. Hubo un momento en el desastre de Teutoburgo que los pilló un poquitín a A traspiés, contrapié, a sí. contrapié, y tuvieron que hacer una legión de libertos. Eran esclavos, los liberaron y tiraron para el norte porque no quedaba nada en el norte. En el norte de 5 legiones quedaron 2 y había en ese momento unas guerras muy importantes en Iliria, Panonia, lo que ahora sería Yugoslavia, Hungría, Austria, eh, toda esta zona del Mediterráneo, que Sí, allí la zona estaban, de cerca del Danubio y todo sí, eso, ¿no? Muy creo que cerquita. había 12 legiones. Durante 3 años se necesitaron 12 legiones para pacificar esa zona, ¿no? Con lo cual las otras partes del imperio pues estaban un poco desprotegidas. Y eso sucedió, que Arbinio le cascó a Varo y eso produjo allí un cisma y obligó por primera vez desde las guerras púnicas a generar a este tipo de, o al menos que yo me acuerde de ese siglo, a generar de esclavos, a hacerlos libertos y libertos a hacerlos legionarios. Evidentemente con órdenes de Augusto de que esos hombres no se mezclaran con los ciudadanos romanos de verdad. Porque es verdad que iban a defender a Roma, pero eran inferiores. Ya, claro. Y oye, y este ascenso social, porque claro, aquí todo depende de los dioses, ¿no? En el fondo, todo lo que te pase en la vida, tú tienes un libre albedrío, pero estos ascensos, estas cosas, dependerán también de los dioses. Es decir, que tú cuando pasas de ser un ciudadano itálico o un auxiliar a convertirte en un ciudadano romano cuando te licencias, por ejemplo, pues eso también es voluntad de los dioses, ¿no? Como todo. Como todo, a ver, ¿que lo dudas o qué? Por eso, Si o sea, los que no es, dioses, no es algo que ellos dijeran, ay, este Pepito te ha hecho tal. No, no, o sea, perdona. Yo soy ciudadano romano porque los dioses quieren que yo sea ciudadano romano, porque ¿eh? me lo he ganado y porque los dioses quieren. Si los dioses no Exacto, quieren, yo exacto. no soy ciudadano hermano, me matan antes. Así de sencillo era, sí, sí. Vamos, que es sencillo. Yo estoy vivo, ¿por qué? Porque quieren los dioses, ¿no? Esto es como lo de la gracia de Dios, ¿no? Ah, yo soy rey por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Que yo Ya. estaba mejor cazando en el bosque y no preocuparme por todos los plebeyos, pero me tengo que preocupar por los plebeyos, ¿qué voy a hacer? Por la Claro, gracia de claro, Dios. claro. Sí, esto pasaba una cosa así, ¿no? De todas maneras, Augusto, para hacer que el ciudadano quisiera ser soldado, dijo, pues voy a hacer un privilegio militum, voy a hacer una ley específica para que las personas se quieran apuntar al ejército y no tener nunca más, jamás, problema de que la gente se apunte, ¿no? Y una de las primeras que hizo fue bueno, cuando una persona se apuntaba al ejército, automáticamente su padre perdía la patria potestad. ¿Qué quiere decir con eso? Que un hombre que estaba viviendo en casa de su padre y tenía un negocio y ganaba 1000 sestercios, esos sestercios no eran suyos, eran de su padre. Y si su padre le quería el dinero, se lo daba, y si no, no se lo daba, no tenía ninguna obligación, porque él estaba bajo las potestas del padre. Y el padre de familia, el pater familia, podía ser su abuelo, ¿eh? Pero el pater de familia era el único que tenía derecho a tener propiedades en una familia, nadie más.
Entendamos, ¿no? Con lo Sí, cual, sí, 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 sí. esto les dijeron, si tú te apuntas al ejército, el dinero será tuyo. Te lo vamos a guardar nosotros, pero el dinero será tuyo. Y esto, en una sociedad en la que una persona no puede disponer de absolutamente nada, disponer de algo, no te voy a decir de todo, pero sí de algo, era muy apetitoso, era muy... No, luego también otra cosa que podía hacer era un chaval con 22, 23 años hacer su propio testamento. Que eso a nosotros nos parece una tontería, pero es muy importante poder hacer testamento a otra persona porque estoy fuera del poder de mi padre. Lo mío es mío Claro, 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 claro. y lo puedo dar en herencia a quien yo quiera. Oye, y una vez te licenciaban y si tu padre estaba vivo, ¿volvías a estar bajo la patria potestad No, de no, tu tú padre te habías o tú eras emancipado. Ah, ya estabas emancipado. Te has Vale, vale, emancipado. vale. Tu dinero ya a partir de entonces, tu dinero era tuyo. Se ha acabado. Había dos cosas que no le gustó tanto a los soldados. Había otras, ¿no? Dentro del privilegio militar, pues estaba, pues tu residencia era el Castra y el Castra era Ujú. donde vivieras. Si vivías en Vetera, pues estabas en Vetera y si vivías en Siria, pues estabas en Siria. Para Roma vivías en un Castra y esa era tu casa, ¿no? Tu casa era el ejército, tu familia era el ejército. Por ejemplo, ¿qué no podías hacer? Pues no podías representar a otra persona en juicio porque eras militar, por ejemplo. No te podían juzgar por la vía civil, te tenían que juzgar por la vía militar, porque no eras civil, eras militar. Todas estas cosas que son bastante Sí, parecidas a sí, las de sí. ahora. Dos que no son parecidas. Bueno, ahora hay una que todavía es parecida, que es la de que no te puedes indicar. No puedes pertenecer a un colegio. Esto se prohibió en Roma. ¿Vale? Un colegio vendría a ser una especie de sindicato y escuela de formación profesional y sistema de protección de profesional, para que nos Sí, entendamos. sí, una mezcla entre gremio, escuela, Sí, también tendrían sus propios, bueno, su propia gente para defenderse, ¿no? Que serían a lo sí. mejor, o sea, tenían un poco ahí de todo, ¿no? Una Más especie que para de... defenderse, pues sí, para defender sus intereses. ¿Eh? Para defenderse también, pero claro, Bueno, en y, el y- y algo, ejército, y algo gremial porque sí, entraban los que ellos querían que entraran claro. y no más. En el ejército, como la disciplina la marcaba el jefe, pues ahí no había nada que hacer, ¿no? Y la otra cosa era que no se podían casar. No podían casarse porque Augusto interpretó que para que la movilidad del hombre fuera plena, pues no podía arrastrar una familia. Ujú. Y esto lo prohibió. Esto lo hizo Augusto anteriormente. Los soldados tenían sus propiedades, estaban casados y volvían a su casa con su mujer. Él dijo que no. Bueno, durante un tiempo no hubo problemas para que se apuntaran al ejército, porque había mucha gente que quería promocionar dentro del ejército, tanto gente más humilde como gente pues tipo ecuestres que iban a los mandos intermedios del ejército. Había algunos mandos intermedios del ejército que a un ciudadano romano eh, le daba derecho a ser ecuestre y después de ser ecuestre te daba derecho a ser senador. Mm. Um, Entendamos que la promoción social no era fácil en Roma, pero era posible. Estas personas, el ejército lo hacía muy, muy, muy rápido. Sí, mucho más sencillo, ¿no? Sí, era todo mucho más Claro, sencillo. Además, claro, te lo ganabas en pocos años. O sea, no era una cosa de claro. decir, yo soy esclavo, mi padre es liberto, yo soy ciudadano, el otro, y de aquí a 7 generaciones consigo que uno tenga dinero, y con ese dinero puedo comprar un cargo intermedio en alguna provincia, de ese cargo intermedio en una provincia que le caigo simpático a un senador, y 5 generaciones después, mi familia, que es una Sí, familia sí, nueva, sí, soy, sí. entro en la... Esos planes a largo plazo se simplificaron. Sí, 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 algunas veces se simplificaron. Sí, Otras sí, sí, veces, sí. pues lo normal era que no, ¿eh? Que tampoco te pienses que era tan fácil, ¿no? Y creó también otra cosa que también creó importante es la regularización de las cohortes auxiliares, que hablaremos un poquitín de ellas, pero entendamos que Roma no tuvo soquis, ya no tenía soquis. Y el ejército romano era toda la legión de Vespasiano igual. Tenían la misma manera de luchar. Esos 5.400 hombres más o menos tenían una manera de luchar y necesitábamos otras especialidades en el ejército. El ejército romano era un ejército de choque. Y de choque quiere decir de romper. Cuando tenía la oportunidad de lanzar en un punto determinado mucha fuerza para poder romper las líneas enemigas y de esa manera romperlas y hacerlas huir.
Pero claro, si yo tengo un ejército que está encima de su cuerpo 25 kilos, que es prácticamente indestructible, pero este ejército se enfrenta con hombres de infantería ligera que se mueven muy rápidamente, no los voy a pillar nunca. Necesito caballería, necesito infantería ligera, necesito algo que pueda hacer rápido para poder embolsar a esos hombres, si no, no lo puedo pillar. Una persona que Claro, está con una armadura pesada no puede ir tan rápido como una que va con un taparrabo, para que me entiendas. claro, oye, y claro, porque luego en los desplazamientos de estas legiones, cuando iban, bueno, cuando iban de un lado a otro, ¿no? Y tenían que ir, por yo qué sé, pues a enfrentarse contra un enemigo o lo que sea, ellos a veces se encontrarían con barreras naturales complicadas, como bosques, como ríos, montañas, tal, ¿no? Entonces, estas legiones también innovaban mucho en tema de construcción militar para poder sortear este tipo de Sí. cosas, ¿no? Sí, nos adelantamos un poco. No voy a anunciar Venga, mucho. vale. No, eso no lo voy a anunciar mucho, pero el siguiente programa haremos un poquitín cómo se desplazaba una legión. Cómo se Vale, desplazaba, genial. cómo se ponía en movimiento de un casco hacia el campo enemigo, ¿no? Pero dentro del cuerpo ejército estaban los agrimensores. Los agrimensores son los ingenieros, los arquitectos, para que lo entendáramos, ¿no? Y estos eran capaces de crear campamentos rápidamente de defensa, pero también de sortear todas estas dificultades que has dicho tú del terreno, pues allanar un sitio para que puedan pasar el bagaje, o construir un puente para que pueda pasar, o poner palos o lo que fuera, o desbrozar o hacer caminos por el bosque de una manera relativamente rápida, porque estamos hablando de 5.400 hombres que tiran adelante. Y cuando van un ejército, que son 3 o 4 legiones, estamos hablando de 15.000 personas, expertas, hombres fuertes, hombres que están acostumbrados a trabajar con hachas y con dolabras y con todo este tipo de herramientas que abren rápidamente el terreno. Así que había todo, no, cada hombre estaba preparado para hacer obra civil, para que los intentáramos, manual, obra civil manual, pero había todo un grupo de cuerpos de ejército que era capaz de avanzarse a todo eso y el legado estaba siempre informado de lo que sucedía delante para tomar bueno, pues las órdenes que fueran pertinentes, ¿no? Iba, pues la velocidad del grupo iba avanzando, iba disminuyendo dependiendo de estas dificultades, ¿no? El bagaje iba siempre acompañando el ejército tenía una autonomía muy fuerte, pero siempre necesitaba bagaje, y ese bagaje tenía que pasar, bueno, por donde pasaba el ejército, ¿no? Así que sí que estaban preparados para esto. Era una máquina bien engrasada, si no, no hubieran tenido la potencia que tuvieron, ¿no? Y era todo, desde el primer metator, desde el primer hombre que ponía y medía, hasta el primer soldado que entrenaba con el palus. Era todo una máquina que se hizo bastante potente, ¿no? Sí, sí, estaban entretenidos todo el día, o bien con las instrucciones, o bien montando campamento, desmontando, mirando a ver, oteando el horizonte, cultivando no sé qué, o sea, estaban entretenidos todo el día y así tampoco se aburría, ¿no? No, Habría momentos en que jugaban entre ellos, o iban a las zonas a lo mejor cercanas, ¿no? Donde había diversión, pero bueno, realmente estaban todo el día Los moviéndose. mandos, los mandos del ejército romano tenían claro dos cosas. Los hombres ociosos eran malos para el ejército, porque lo primero que hacía era, bueno, tendía a hacer las abdominales amorfas, para que me entiendan, ¿no? Que es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Y estos luego no corren tanto. Con lo cual, los soldados tenían que estar entrenados, tenían que trabajar y también tenían que entretenerse. Cuidado con eso, tenían que desfogarse también. Y se tenían que llevar bien entre ellos. Y todo esto estaba muy bien vigilado. Los Sí, compañeros eran sí. compañeros, eran hermanos entre ellos, porque el de al lado le tenía que salvar la vida al de al lado. Y esas rencillas entre soldados no estaban bien vistas. Eso de que se peleen entre soldados no estaba bien visto en ningún ejército. Esto de las películas es mentira, está mal visto. Se castiga muy fuerte que un compañero del ejército se pelee con otro compañero del ejército. Eso está muy mal, porque eso no es disciplina. Eso es no saber controlar tu estrés. Y tú el estrés lo tienes que soltar contra el enemigo. Mientras tanto, tienes que ser frío como el hielo y obedecer. Pero bueno, esto lo tenían claro. Pero tienen que tener, como eran hombres jóvenes, como dices tú, pues de alguna manera tenían que desfogarse, ¿no? Y eso también lo sabían. Y eso era con cansancio y con vino y con mujeres, pero cuando tocaba. En aquella época hablo, ¿eh? Un hombre borracho al ejército tampoco le interesa, ¿no? Y menos Sí, cuando hay sí, sí. campaña. Otra cosa en época de paz, en una provincia perdida, que allí nunca pasa nada, pues allí se relaja todo el mundo, ¿no? Pero en el frente,
que tengas que hacer guardia y no te presentes. En Roma tenían un castigo, la muerte, se acababa. Tampoco tenían mucho problema, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues bueno, nos encontramos este ejército, estas legiones que estaban divididas por cohortes y tal. Así que para que entendamos un poquitín lo que hizo Augusto, vuelvo a repetir, se lo vamos a poner a Augusto, pero todo esto va sucediendo un poco antes de Augusto y va sucediendo también durante los Julio, durante toda bueno, durante todo el imperio, sobre todo el principado que le llamamos nosotros de Augusto, ¿no? Que son la guarnición en Roma, ya hemos dicho que estaban los pretorianos, estaban las cortes urbanas y estaban los vigiles. También había otras órdenes dentro de la protección del emperador, como eran, por ejemplo, los corporis custodios, que eran los soldados germanos que guardaban al mismísimo emperador. Roma, Augusto, tenía una guardia de germanos para protegerla. Era sus escoltas personales. No se fiaba tanto de los pretorianos, porque claro, lo más peligroso que había habido hasta entonces para un romano era otro romano. Así que le pagaba grandes cantidades a los germanos y estos eran los que le protegían directamente. Los Oye, pretorianos, Ángel, estos corporis custodes, sí, en época de Balbino y Pupieno, son los que los que les pegaron una paliza y los dejaron ahí y sí, tal, o sí. seguían siendo estos Bueno, era un custodes. cuerpo parecido, ya no eran estos, eran Ah, vale, los singularis Augusti. vale, Era vale, otro vale, cuerpo, pero bueno, hacía la misma función. vale, 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 vale. No, Sí, pues me sí. parece que eran germanos también, ¿no? Es que fue variando durante el tiempo. Ahora no me Ah, acuerdo vale, exactamente vale. con estos. Septimio Severo se puso unos, Augusto se puso otros, Trajano se puso otros. Cada Bueno, emperador estos, iba. estos tenían que estar muy, muy bien pagados, Sí, porque eran los más cercanos como a... norma general no eran romanos. Mm. Ya te lo digo yo que no eran romanos. Julio César se hizo de una guardia personal de hispanos. No eran Pero, romanos pero, tampoco. pero la razón de que no fueran romanos era por el tema de que eran muy fieros, porque, ¿por qué era exactamente Porque el hecho de que... porque un romano de bien tenía que hacer lo que tenía que hacer. Los brutos, Bruto mató a César porque tenía que matarlo. Porque él pensaba que César iba a ser un tirano. Y como la familia de los brutos era una familia que creía en la república, pensó que él iba a ser, se iba a hacer rey. ¿Verdad o mentira? Pero eso fue lo que hizo su obligación. Entonces los romanos tenían una manera de ver la vida que, bueno, pues que hacían cosas y los senadores tenían un poder y tenían una manera de conspirar y los conocía. Entonces la manera de que no le pasara es que estuvieran lejos de él, que el que estaba cerca de él era un mercenario, que la única fidelidad que tenía fuera el dinero. Entonces yo le pago bien y mientras yo esté vivo tú cobras. Lo primero que te va a pasar a ti si te matan es que te vas a quedar en el paro. Como mínimo, Sí, si sí. no te matan, porque claro, te matarán a ti y a todos los tuyos, si sucede, bueno, pues si conspiran contra mí, a los primeros que van a matar van a ser mis guardias, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, o sea, necesitas que no estén, que no sean fieles a una forma de ser romana, ¿no? Sino que sean bárbaros, digamos. O Bueno, sea, los corpus, eso es lo que he dicho, ¿no? sí, sí. Los corporis custodes y los equites singularis auguste, que estos son más adelante, pero cumplen la misma función. Y dentro de estos cuerpos de pretorianos estaban los especuladores, que eran el servicio secreto, el CNI, para que me entiendas, de Augusto. Estos eran los que se dedicaban en principio a investigar a senadores que querían hacer cosas malas contra el emperador, que eso nunca sucedió en Roma. Los senadores nunca quisieron matar a ningún emperador. Y los emperadores tampoco se inventaron nunca ninguna cosa de estas para matar a senadores. ¿Dónde se ha visto eso? Nada, los especuladores realmente estaban allí para nada, porque todos eran buenos. Sí, era un buen trabajo porque no tenía que hacer nada. Pues bueno, estos se dedicaban pues a espías, para que nos entendáramos, ¿no? En todos los aspectos, tanto internacionalmente como nacionalmente. Bueno, Sí, sí. en el ejército, pues tenemos pues las legiones. Entre 25 y 30, pongan las que queráis, ¿no? 28, vamos a poner 28, va, ya está. Entre 25 y 30, 28. Pues bueno, tengamos en cuenta que, por ejemplo, Augusto pues perdió algunas legiones, por ejemplo, 3. Perdió águilas, por ejemplo, 4. No, perdón, 5. Así que el hombre estaba un poco nervioso. Así que, bueno, pues estas legiones empezaron a moverse por las diferentes provincias
Y también pasaba lo mismo cuando le daban el mando a un... Esto sucede desde la época de Sila. Cuando le dan el mando de ser gobernador a un... a la persona que fuera, por ejemplo, aquí en la Galia o en Germania, y yo te daba en Vetera, te daba 2 legiones, esas legiones no podían salir de Germania superior o de Germania inferior sin el permiso del emperador. Tu mando era dentro de la provincia. Si por un motivo determinado tu ejército se te tiene que incorporar al otro, entonces sí, pero con permiso del emperador. Tus hombres no te tenían que obedecer si tú salías de tu provincia. Ahí perdías el mando. Fuera de tu provincia era traición a Roma sacar al ejército. Menos Sí, cuando sí, era sí, sí, necesario, sí. claro. Sí, 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 sí. Luego tenemos a los auxiliares. La inmensa mayoría de la caballería romana eran auxiliares. Cada cuerpo, cada infantería, cada legión tenía aproximadamente 120 jinetes. 3 turmas, hablo de luchadores, jinetes, sin los mandos. 103 turmas de 30 hombres, que claro, 120 hombres comparados con unos 5.000 y pico, casi 5.400 que tiene una legión no es nada, ¿no? Y estos se dedicaban del ejército romano, luchaban, estos esquites luchaban, pero se dedicaban más a tareas de escolta, a tareas de mensajería, ¿vale? De coordinación. Esto era su misión. De Sí, guardias. hostigamiento un poco, ¿no? Sí. Cuando se dispersaba al enemigo o lo que fuera, ¿no? También de alguna manera. Pero la fuerza de la caballería del ejército eran los auxiliares de caballería, Mm. que había, bueno, 2 tipos de tropas de caballería, una más pequeña y otra más grande, y luego había también eh, cohortes auxiliares. Y estas cohortes auxiliares eran variopintas. Y cuando digo variopintas, quiero decir que había cohortes auxiliares fuertes, rudas, o sea, que vestían prácticamente como los legionarios, eran tropas de asalto, puertas de choque, y luego había pues tropas, cohortes, por ejemplo, de arqueros, o había cohortes de personas que se dedicaban sencillamente a lanzar jabalinas, o honderos, fonadores, o bueno, lo que tú, cualquiera, con Porque el, lanzas, porque lanceros. el legionario romano, no hablo del auxiliar, el arco no lo usaba. Eso era función de las fuerzas auxiliares. El legionario normal usaba el arco. El legionario romano normal usaba el arco. Sí, era obligatorio, según nos dice Ah, vale. Vegecio en su tratado de militar, que al menos un tercio de los hombres lanzaran flechas. Pero no era su arma principal. Les obligaba a utilizarlo porque si tú te veías en asedio, era muy importante desde las murallas saber tirar flechas con una Claro, cierta claro. categoría. Entonces, como mínimo un tercio, según nos dice Vegecio, un tercio de los hombres tenían que tener entrenamiento de arqueros. Y todos tenían que saber lanzar ondas. Todos. O sea que los proyectiles en el ejército romano eran muy importantes, muchísimo más de lo que parece. ¿Vale? Pero luego había gente específica que se dedicaba a hacer los arqueros. Claro, una persona que está todo el día lanzando flechas, pues tendrá más maestría que una persona que es una parte más, un complemento más de su entrenamiento. El Claro, entrenamiento claro. principal del soldado romano era el gladius, el scutum y estar en formación y en línea con sus compañeros. O sea, era un entrenamiento colectivo, individual también, porque sabía luchar bien, pero era una cosa colectiva. Pero claro, una persona que está todo el día lanzando flechas, pues era más efectivo. Y había cohortes de arqueros puras, o sea, todos eran arqueros. Incluso un poquitín más adelante hubo cohortes de arqueros mixtas entre hombres a pie y hombres a caballo que lanzaban arcos. Y no se podían encontrar hasta dromedarios. O sea, quiero decir, las auxiliares eran muy, muy diversas. Y eran todas estas tropas que se necesita en el campo de batalla para hacer este equilibrio entre fuerzas de choque, estas fuerzas de apoyo a las alas y toda esta tropas ligeras que lanzan proyectiles para un Sí, sí, poquitín hostigar al enemigo. claro, que claro, parece como que las legiones, tal, los auxiliares parece como siempre en segundo plano, ¿no? Pero eran realmente fundamentales las tropas auxiliares en las batallas. Sí, 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 Por, sí, por sí. esa, por esa, por eso que dices tú, ¿no? Por ese equilibrio, ¿no? De proyectiles, de diferentes tipos de fuerzas, ¿no? Etcétera, etcétera. A estos auxiliares, como ya no había Sokis, lo que hizo Augusto ya lo empezó a hacer su Julio César, que era darles ciudadanía romana. Pues él lo que hizo era que cuando estos hombres sirvieran
25 años a Roma, no 20, sino 25 años a Roma, automáticamente salían con el reconocimiento de ser ciudadanos romanos de pleno derecho, que era lo que hablábamos de promoción. 25 años es mucho, pero esos hombres conseguían ser ciudadanos romanos. Sus hijos, cuando ellos se casaran y reconocieran a sus hijos, serían ciudadanos romanos. Sus hijos podían ser tan fácil como adoptar. Una vez que yo era ciudadano romano, toda aquella persona que yo adoptara y dijera que es mi hijo, automáticamente tenía la condición social del padre. Si el padre es ciudadano romano, el niño pasa a ser ciudadano romano. Si no lo adopto, tiene la condición social de la madre. Si la madre era una esclava, mi hijo es un esclavo. Si la madre es una libertad, mi hijo es un... Entendemos, ¿no? Si mi hijo, si yo soy senador y adopto un hijo, ese será de clase senatorial. No será senador, pero será de clase senatorial. Entonces, si yo reconozco en Roma, cuando el padre reconocía al hijo, pasaba a tener la clase social del padre. Si no lo reconocía, era el de la madre. Sí, bueno, esto pasa en la Peplum famosa Ben-Hur, ¿no? Cuando a Judá Ben-Hur lo adopta, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre este, ¿no? Pero lo adopta, ¿no? Ya pasa a ser directamente ciudadano romano porque es su hijo, Claro. por adopción, pero es su hijo y él pasa de ser un esclavo a ser un ciudadano romano. Sí, 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 sí. Pues así es, ¿no? Y luego la otra parte, tenemos la guarnición en Roma, tenemos las legiones, tenemos los auxilia y tenemos la clasis, la flota. La flota, hemos dicho que había dos flotas principales en el Mediterráneo, como eran la escuadra de Miseno y la de Rávena, pero durante el tiempo se fueron haciendo, por ejemplo, un poco más tarde con Claudio se hizo la de Britania, también se hizo la de Ponto, también se hizo la de Alejandría. Ponto es el Mar Negro, la de Siria, la de Libia, en el Danubio había una, luego se hicieron dos, en el Rin, o sea, poquito a poquito, esta es lo que digo de las reformas, poquito a poquito Claro, se fueron haciendo. eran flotas fluviales. O sea, porque Muy claro, bien. siempre pensamos en flotas como del mar, ¿no? Del Mediterráneo y tal, pero es que también había flotas hechas para los grandes ríos, como son el Danubio y el Rin, Sí, 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 ríos sí, sí. fronterizos. Claro, había que las fronteras naturales, dijéramos, del imperio, ¿no? Había flotas, flotillas, había un poquitín de todo, ¿no? La del Rin, las dos que hubo en el Danubio, la británica, Miseno, y estas fueron muy importantes para Roma, ¿no? Y evidentemente la flota de Ponto del Mar Negro fue importantísima, porque una buena flota evitaba que hubiera piratas. Y si y si no había piratas, había comercio marítimo. Y el comercio marítimo daba riqueza. Claro. Y esto lo sabía Augusto muy bien. Entonces se dedicaron estas flotas a patrullar porque ya no había enemigo, dijéramos, en el Mediterráneo que pudiera, ya con Augusto en el Mediterráneo ya no había enemigo con Roma, ¿no? Pero estas fuertes flotas pues fueron capaces de muchísimo tiempo de conseguir que el mar Mediterráneo fuera un mar seguro, con diferentes problemas porque los piratas era muy fácil de que aparecieran y se escondieran, ¿no? No había GPS, no había radares, y entonces cuando los piratas se escondían por entre islas no era fácil encontrarlos. Pero bueno, era muy difícil hacer pues operaciones a gran escala bueno, un poquitín perturbaran el comercio, ¿no? Hubo épocas de todo, hubo épocas en las que la flota se fue descuidando y entonces pues los piratas fueron creciendo. Lo de siempre, ¿no? Oye, Eh, y una cosa que veo en el guión, a eh, ver, que no, que no lo hemos comentado, que creo que es importante porque a veces sale y dices, ¿pero esto qué es? Las vexilaciones. ¿Qué es esto de las vexilaciones? sí, las vexilaciones en esta época de Augusto no parece que se utilizaran tanto, pero las vexilaciones no dejan de ser, hemos dicho en el programa anterior, ahora lo explicaremos mejor, que las legiones tenían 10 cortes. Pues un vexiler, una vexilación es una corte, es una bandera, que ahora se diría del ejército. Yo tengo una unidad que es una legión, esta legión tiene otras 10, se puede dividir en 10 partes que se llaman cortes y escoger una de estas cortes o dos de esta unidad que se llama legión Primera Italia, Prima Itálica, y estas dos van a formar parte de un ejército que va a conquistar pues la parte. A las otras 8 se quedan. Entonces, dos de la Itálica, dos de la décima Gemina, tres de la Segunda Traiana Portis, y al final van dos legiones enteras y unidades de dos o tres acompañando al emperador, incluso con alguna cohorte o dos también de pretorianos, y con eso formamos todo un ejército
que ataca. O sea, es una unidad totalmente cerrada. Vale, sí, 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 sí. Es como un Frankenstein que se hace con un montón de legiones o diferentes legiones Sí, y pueden formar otra legión adicional o completar legiones que a lo mejor sí, no están completas del todo, ¿no? claro, como con nuestro señor Cipión y con Camilo, la unidad básica del ejército romano era el manípulo. Manípulo, 120 hombres más o menos. Con las reformas de Cayo Mario, la base de la legión era la cohorte. Y la cohorte era toda una unidad que tenía una entidad propia. Tenía sus centuriones, tenía su atribución de tribuno y tenía una organización. Entonces podían ir por separado a los sitios porque tenían todo lo que necesitaban para ir bueno, a los lugares que necesiten. Y todos estos iban Vale, vale, con vale, una vale. bandera que identificaba a la legión que fuera y a la cohorte, a la que fuera. A la tertia, pues si la cohorte número 3 pues va a algún sitio, pues pondría, pues yo qué sé, cohort tertia, legio seconda Traiana Fortis, la tercera legión y esta iba pues a una guerra, pues yo que sé, Arabia, por decir algo. Vale, Estas vale, son las vale. persilaciones, son Sí, 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 cohortes sí. que separamos del cuerpo principal del Sí, ejército. sí, claro, pero las separamos, pero siguen perteneciendo a Sí, claro, claro, porque cuando acaba esa llevan, campaña vuelven. claro, eso es, eso es. O sea, no es algo que digas, venga, va, estos hombres los mando para aquí. No, 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 no. Es que van allí representando a esa legión, pero luego vuelven otra vez. O a esa Entendamos, corte o a esa. Sí, sí, sí. entendamos, por ejemplo, que si yo tengo en Panonia a la segunda Dioptrix y me la llevo, allí no queda nadie. Entonces no me la puedo llevar entera. Si en una provincia tengo 5 legiones y me llevo 2, pues la provincia queda más o menos atendida. Pero no me puedo Sí. llevar, no puedo dejar el limes cuando voy a la partida, no puedo dejar el limes germano sin defensa. Entonces, pues cojo estas pequeñas unidades y con ello me voy haciendo un ejército grande. Por eso luego, con el tiempo es tan difícil saber exactamente qué pasa con algunas legiones, porque claro, te encuentras una lápida de una persona de la Legio Segunda de Autrix, pues por ejemplo, de la Quilifer, pues por ejemplo en el Monte Taurus, en unos montes de Turquía. Y dice, ¿qué hacía aquí? Si aquí no estaba este hombre destinado, no, pero se movió con un ejército hacia la Partia y allí murió y allí lo enterraron, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba esa legión? Pues es difícil, porque estaba en muchos sitios, porque partes de la legión, igual coincidían dos guerras seguidas una vexilatio de esta legión iba a un sitio y otra iba a otro lado. Oye, y una cosa que podría suceder, es un problema, ¿no? Un problema que te planteo. Si, por ejemplo, hay una corte o dos cortes de una legión que se trasladan a otro lugar, o a otra legión que les falta esos efectivos, ¿no? Representando a esa corte, y la legión de la que han salido es destruida, realmente, ¿la legión realmente es destruida y esas cortes ya pasan a formar parte de otra cosa? ¿O siguen perteneciendo a la legión que ha sido destruida? Pues hay de todo. Hay de todo. Hubo legiones que quedaron cohortes enteras que fueron totalmente destruidas y sus hombres se incorporaron a otras, como por ejemplo la quinta Auleada, la Alondra o la 21 Rapax o la novena Hispánica, que habla Ujú. mucho la gente de ella, ¿no? Sí. Y otras bueno, unas desaparecían y las otras sencillamente porque claro, matar a una legión es muy complicado, 5.000 y pico tíos, ¿no? Entonces, pues si quedaban 2.000, pues se volvía a hacer levas y se volvía a ampliar el número. Vale, vale, vale. Pues hubo de Sí, sí, todo, sí, sí. Ujú, ujú. hubo de todo, ¿eh? Hubo algunas que sí. La 21 Rapax desapareció allá por el 90 y algo, 90 y pocos, después de Cristo, y no se volvió a hablar más de ella. Mm. Y otras pues tuvieron batallas muy gordas y siguen existiendo hasta que acabó el imperio. Sí, sí, Bueno, sí, sí. supongo que un poco depende de la necesidad también del Claro, emperador en curso. claro, 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 claro. Sí. Sí, 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 sí. Pues si nos vamos para que las personas un poquitín entiendan la organización de la Legión de Augusto, la unidad más pequeñita de una legión era el Cortubernio, que eran 8 hombres, 7 y el cabo, para que nos entendamos, ¿no? Eran 8 hombres y uno de estos hombres se le daba el cargo honorífico, parece ser de decano. Esto está un poquitín en discusión, pero el decano venía a ser como el cabo, aunque el cabo sí que es verdad que en el ejército español tiene mando efectivo. En aquella época no parece que tuviera mando efectivo. Era un hombre
al cual se elegía por prestigio, porque se suponía que tenían una experiencia y que tenía un carácter que era capaz de hacerlo llevar bien a todos. Evitaba los conflictos entre los hombres. Y luego, pues lo que decimos, no tenía potestas, no tenía realmente la autoridad de mandarlos, pero como todos se la daban la autoridad, pues al final, va, es que no sé qué me ha dicho Antonio, va, déjalo para otro día, que al final, este tipo de persona, ¿no? Esto eran 8 hombres. Pues 10 de estos contubernios hacían una centuria. O sea, 80, hablo de combatientes, ¿eh? Sí, sí. Hacían 80 combatientes, una centuria. Esta centuria estaba mandada o tenía suboficiales. Y estos oficiales y suboficiales, ¿no? Tenía un córnua, tenía un músico, una persona que daba pues las notas acústicas. Y bueno, y eso tan bonito que nos gusta a los que has hecho a Billy, ¿no? Esto que Diana y estas cosas, ¿no? El quinto levanta y estas cositas tan bonitas que os gusta, pues este era al que había que odiar. Este era el hombre. Teníamos un córnua, teníamos a 2 optios, a que eran los que se encargaban un poquitín de ayudar, suboficiales, que se encargaban de llevar la cohorte para ayudar al centurión, que era, todo el mundo sabe que el centurión es el que manda la cohorte, ¿no? Todos los Sí, sí. optios, un optio era un optio, dijéramos, de oficialía, y el otro era un optio que también se dedicaba a esto, pero tenía una misión importante que era la del tesararius, que era el optio de seguridad, un poquitín, para que nos entendamos. Y había otro oficial que era el que llevaba el signum, el que llevaba el identificativo de la unidad. Y luego además estaba el centurión. Todos estos hombres eran para llevar una cohorte. Así, el único oficial que se puede considerar oficial es el centurión. Este era oficial, lo que nosotros hoy en día diríamos, y los demás son suboficiales. Y teníamos el optio tesararius, el hombre del signum, signifer, y el cornum. Ajá. Y es cuando dicen, estos eran los que llevaban a la centuria. Pues de esta centuria, de estos grupos, cada 6 grupos de estos hacían una cohorte, que eran 480 combatientes. De la Sí, cohorte sí. número 2 a la cohorte número 9, que eran estándares, tenían 480 hombres, eran todos iguales, todos. Y evidentemente en cada cohorte, como había 6 centurias, había 6 centuriones. El centurión de la primera centuria era el que mandaba, y el sexto era el que menos mandaba. Era muy fácil. ¿Tú de qué centuria eres? De la primera, pues tú mandas. Señor, a sus órdenes. ¿Qué han matado el de la primera? Pues el de la segunda. Vale. O sea, digamos que el primer centurión de la segunda era más importante que el primer centurión de la tercera. Sí. Vale, vale, El primer centurión de la primera cohorte era el super mega hiper centurión. vale, O sea, era el vale. centurión que Vale. mataban todos los centuriones. Y el centurión que menos mandaba sería el Que- último, el sexto centurión de la novena, ¿no? De la décima, que Ah, son 10. de la décima, de la De la décima. décima, que son 10, Vale, sí. vale, vale. Ese era, dentro de los centuriones era el pringao, ya te lo digo yo. Que si había alguna misión difícil le tocaba a este. Te tienes que ganar el rango. Vamos. ¿No? Y bueno, Sí, tenía esto cada es lo uno. típico, esto es lo típico, ¿no? Sí, Bueno, Pepito, te voy a nombrar sexto centurión de la décima, ¿eh? sí, sí. La décima Pe- corte, ¿eh? pesado. Te voy a ascender, pesado. Sí, 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 sí. Y tenemos a la primera cohorte, que era una cohorte especial. Era una cohorte que tenía 800 hombres. Ujú. Tenía solo 5 centurias, pero dobles, de 160 hombres. 160 por 5, si no me equivoco, ¿vale? Da 800. Y esto tenía, cada cohorte doble tenía un solo centurión. Y estos centuriones eran los primeros órdenes. Estos eran los centuriones más importantes de la legión. Y el primero de ellos, el Pilus Primus, o el Primpilo, era el centurión que mandaba en toda la legión. Este era el centurión. El segundo era el que el segundo más mandaba, y así, ¿no? Hasta el quinto. Con lo cual, el Pilus Primus era un oficial, para llegar allí, según nos dice Vegecio, has tenido que pasar por las demás. Empezamos que los hombres empiezan en centurias, perdón, sí, en centurias altas y en cohortes altas y van bajando, van bajando, van bajando, van bajando hasta que llegan a la primera si sobreviven a las diferentes guerras y están suficientemente enchufados, que esto en Roma también funcionaba, las cosas como son. Entonces llegaban a estos Claro. primeros órdenes y el primer centurión de la primera corte, el Pilus Primus, ya era un hombre muy respetado en la legión, que incluso se le dejaba pertenecer, sin serlo, se le dejaba pertenecer al Estado Mayor. Él estaba allí
para escuchar y era escuchado por los hombres que estaban decidiendo cómo iba a ir la batalla, porque este hombre había llegado allí después de haberse jugado la vida muchas veces. Era un hombre que estaba en contacto con las tropas y entendía cómo pensaba, cómo veía, entendía cómo estaba con los hombres, porque era el que los tocaba, los demás no lo tocaban tanto. A partir de ahí ya empezamos a entrar a otro tipo de oficiales que no están tanto tiempo en el ejército, que excepto uno, los demás van y vienen. Entendemos, ¿no? Entonces, Vale, o sea, digamos que en general estos son, vamos, los que están siempre, Primus Pilus es como el hombre en el que confiar realmente, el que en el tener la confianza plena, porque realmente es el sí, que conocen todos los soldados y el que van a respetar realmente, ¿no? El que ha estado ahí en 1000 batallas. Oye, y una pregunta, el Primus Pilus, ¿cómo se diferenciaba de manera visual de, por ejemplo, el Princeps o por, otro centurión o por cómo se sí, diferenciaba? estos son por los uniformes. El uniforme, ya si quieres un día hacemos un poquitín cómo va, pero tenía en la galea, en el casco, tenía el penacho, lo tiene de oreja a oreja, muy ornamentado, y luego en el pecho tenía una cosa que llaman faralae, que eran las medallas. Pero las medallas no son como las del ejército actual, que son, dijéramos, como una moneda, no. Son medallas que pesan 1 kilo cada una, o sea, es un rosco más grande que un donut. Y estas Ah, las vale, tienen vale. aquí pegadas en el pecho. Entonces tiene siete Vale, o vale, nueve, vale, vale. y entonces tú lo ves desde lejos y dices, porque esto lo que quiere decir es todo, todas las batallas y todo el honor que tiene ese hombre, lo enseña en ese tipo de ornamentación. Son farala, que era bueno, cada uno de los discos. Entonces Farala en plural pues tiene mucho reconocimiento militar, entonces se ve de lejos. Sí, 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 sí. ¿Eh? Vale, vale. Tenemos por encima de estos, tenemos a los tribunos angusticlavios, que son 5 tribunos angusticlavios, que estos eran de clase ecuestre. Estos solían ser jovencitos que entraban en el ejército y servían un determinado tiempo, no mucho, pero determinado, de 1 año, 2 años. Depende de... El servicio del ejército se sabía cuándo se entraba, ¿vale? Pero no se sabía cuándo se salía. O sea, cuando Augusto le decía a las tropas, vosotros se vais a estar 20 años, el que te licenciaba era el emperador. Si se olvidaba el emperador de licenciarte, tú no te podías ir. Tú no podías ir allí al legado y decirle, señor, que yo ya he hecho 20 años, que me voy, adiós. No, 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 no. Si a ti no te llegaba desde el ejército la licencia, tú estabas en servicio. Ya, ya, ¿Qué ya. quiero decir? Que si tú llevabas 19 años y empezamos una campaña de 7, pues tú servías 26. Y podías continuar a decir, no, 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 que yo no me quiero Sí, licenciar. sí. Te podías reenganchar. Los evocatus, que se les conoce, Mm, se mm, reenganchaban. Sí, sí. mm. Bueno, estos tribunos angusticlavios, que eran de clase ecuestre, no tenían asignada ningún tipo de mando, los hacía mandar el legado lo que quisiera. Normalmente les ponían 2 cohortes, 5 legados, ¿sabes? 5 angusticlavios, 2 cohortes, pero no tenía por qué ser así, porque igual una cohorte hacía una cosa muy importante y merecía llevar todo un tribuno. Y 4 cohortes pues solamente tienen que mantener la posición y con un tribuno tenían bastante. O sea, eran unos mandos que estaban por encima de los centuriones, pero que no tenían una unidad efectiva de mando, ¿no? Depende de lo que dijera el jefe. Por encima de ellos había uno que era otro militar de carrera, que era el prefecto Castorum, que era el prefecto del campamento. Este tenía que haber sido forzosamente anteriormente Pirus Primus. Así que Vale. este vivía ya en el ejército. A este sí que cuando miraba mal, el legado decía, pues por aquí no vamos a atacar. No hace falta ni que hablara. O sea, era un hombre muy importante, además, uno de los mandos más importantes de la legión. Era el que se encargaba de la intendencia, el que se encargaba de escoger el lugar donde iba el campamento, el que se encargaba de todo lo que tenía que ver con la medicina, el que se encargaba de la salud de los hombres. Era muy importante este cargo, ¿eh? No, no. Y además todos les hacían caso porque había pasado por la tropa. Este era un tío de tropa. Ya era ecuestre, porque ya se lo había ganado, ¿vale? Sí, Pero sí. seguía sirviendo en el ejército. Y por encima del tribuno, perdón, del prefecto Castorum, tenemos al tribuno Laticlavio, ¿vale? El Laticlavio, El pijo, el pijo. este es pijo, sí. Este tenía una túnica ancha, tenía un casco ático con una cresta guapísima, tenía un nudo de Hércules bueno, estaba muy adornado, no tanto
como el legado, que este ya era pomposo del todo. El Hmm. legado estaba súper adornado, tenía un casco no sé qué, con medusa y tal. Una armadura hecha a su tripa, ¿no? Si Una la armadura tenía. hecha a su tripa, marcando abdominales, ¿no? Y llevaba pues una espada que normalmente acababa con el pomo, con la cabeza de un águila, que era la que le daba el emperador durante el mando del ejército, ¿no? Y bueno, estos eran los mandos que teníamos. El ejército, desde ya muy temprano, también llevaba balistas. O sea, quiero decir, llevaba balistas, quiero decir que llevaba algo para asaltar fortalezas. Si bien no llevaba catapultas, muchas catapultas en general, ni otro tipo de herramientas o de máquinas de guerra que se hacían si realmente tenías que ir a asaltar ciudades, pues sí que tenían esta previsión de tener pequeñas armas para poder asaltar ciudades, ¿no? Algunas tenían evidentemente catapultas, o sea que no, o sea que Ujú. también había una división de este tipo de armas, ¿no? Y bueno, esto era lo que era la legión que hizo este hombre. Esta legión de Augusto o los Julios pasó prácticamente sin cambios hasta el siglo III, hasta la anarquía militar. Prácticamente sin cambios, ¿eh? Esta organización se mantuvo así. O sea que fue una organización de éxito. La cohorte, 480 hombres, parecen ser suficientes hombres como para que se pudieran mover de un sitio para el otro. Eran unidades que podían funcionar perfectamente solas, incluso con pocos hombres. La manera de derrotar, las maneras que tenían de funcionar, y eran unidades autónomas que evidentemente cuando iban con la legión, pues eran máquinas muy, muy engrasadas, ¿no? Pero cada uno era de una Mm. cohorte y se identificaba como esto, ¿no? Vegecio nos dice que los hombres se movían. Hemos dicho que cada cohorte tenía, cada centuria tenía un cornua y tenía un signum. Vegecio nos deja ver que, claro, dar órdenes a 400 hombres cuando hay gritos, gente herida, a gritos de los centuriones hacia que una cohorte se vaya hacia un lado o hacia el otro, no es fácil. Entonces lo que nos deja ver es que los hombres se coordinaban alrededor del signum de la legión y obedeciendo los órdenes del cornua. Entonces cuando el cornua hacía alguna orden, alguna atención, los hombres miraban el signum y con movimientos del signo sabían si tenían que avanzar o tenían que retroceder, porque las órdenes directas del centurión, 80 hombres corriendo con la chapa haciendo ruido, gritando para hacer el grito de guerra, para sacar, si el centurión dice parad, no se oye, no se Claro, oye. claro. Sí, sí, Es que sí. no se le oye. Yo soy Mm. recreador y somos 16 y el centurión, somos 16, ¿eh? Y vamos andando y yo no oigo al centurión. Y mira que tiene un vozarrón. Pues imagínate, 80. ¿No? Pues todo esto lo tenían muy claro y sabían cómo iban avanzando, ¿no? Los hombres y cómo estos hombres se iban promocionando, los centuriones se iban promocionando hacia arriba y los hombres también, con lo cual todo estaba engrasado y todo funcionaba muy bien, funcionó bastante bien durante mucho tiempo. Las cohortes auxiliares ah, tenían diferentes tamaños. Hemos dicho que había unas que eran de 500 hombres y otras que eran de casi 800. Eran unas de pequeñas de 500 y otras que eran del doble, más o Ujú. menos, 480 más los mandos, que si no, nos iremos, ¿no? Y normalmente cada unidad de ejército, cada legión, tenía asignadas unas legiones auxiliares. Como norma general, si había 5.000 legionarios, pues había 5.000 hombres de legiones auxiliares asignados a esa legión. Y si los legionarios se movían, pues las unidades auxiliares se movían, pero a mansalva, ¿no? Pero siempre hay que entender que intentando conseguir el equilibrio. No podemos llevar, eh, si vamos con un ejército de 10.000 personas, no podemos llevar 8.000 personas que sean fuerza de choque. Necesitamos que, si la mitad son fuerza de choque, la otra mitad, más o menos, contando caballería, pues sean capaces de proteger las alas y sean capaces de hacer hostigamiento. Claro, claro. Y todo Sí, sí. esto Ujú. lo tenía bastante claro nuestro señor Augusto. No sé si nos ha quedado algo. Bueno, nos han quedado muchas cosas, pero Pero Augusto,
Claro, esto no sé si se puede saber del todo, ¿no? Yo creo que no. A ver, cuando hablamos de Augusto, lo decimos porque es la época en Sí, la que estuvo empezaron estas Augusto, ¿no? reformas. Anterior, por Claro, ejemplo. lo que pasa que yo me imagino que Augusto, que no se le conocía exactamente por ser un gran militar, pero sí que tenía al lado a una persona que sí que Sí, era un gran militar, que era Agripa, ¿no? Agripa, sí, sí. Yo me imagino que muchas de estas cosas, pues sería más bien Sí, Agripa, ¿no? yo Pues creo viendo un que poquito. la clasis es directamente de Agripa. Sí, 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 seguro, vamos, estoy segurísimo, ¿no? Las cohortes auxiliares, por ejemplo, ya se conoce de cohortes auxiliares que tenía Julio César en la Guerra de la Galia y que eran de 480 hombres, como imitando directamente una cohorte romana. Quiero decir que lo que pasa es que lo que hizo este hombre, no, pero no solo con el ejército, sino con toda Roma. O sea, Augusto hizo una nueva estructura de la República Romana que dio paso al Principado, que dio paso a lo que nosotros ahora conocemos como imperio. Pero a veces decimos imperio y damos una visión, por ejemplo, qué sé, de Tiberio, como si fuera Carlos V, aquí de España, ¿no? Y Sí. son imperios y estructuras de Estado totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Entonces, yo prefiero decir principado, que sí, que tiene muchas características de un emperador, pero no es así. ¿No? Es una Bueno, persona. es más correcto y más contemporáneo con ellos, ¿no? Digamos, decir princeps que no Princeps, decir sí. imperator, ¿no? No. Porque No, imperator, imperator es solamente de una pequeña franja de lo que tiene cometido claro, ese princeps. claro, imperator solamente quiere decir que tiene el mando sobre el ejército. ¿Ya Eso está? es, No quiere decir que eso sea el es. emperador y que tenga el poder. No. Eso poquito a poquito, el tener poder sobre el ejército fue haciendo lo que conocemos como imperio. Pero el concepto de imperio que tenía Ay, no, Tiberio no vamos tiene nada a... que ver con el concepto de imperio que tenían en el dominato, Mm, que ya tenía, por ejemplo, mm. Constantino. Es otro Sí, sí, concepto sí, sí. de imperio, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, ya teníamos legiones, ya teníamos auxiliares bastante regulados con Julio César. Yo estoy hablando de que este hombre fue el que sentó las bases. Ah, con Augusto se empezaron a hacer, cosa que no sucedía antes, muy tímidamente, los castras estativas, o sea, las castras fijas, que las legiones hacían unos movimientos en campaña de verano y en invierno se iban a unos campamentos fijos, que eso luego dio lugar a las diferentes reformas que hablaremos en días posteriores, que era Ujú. lo de fijar ya el ejército en los limes. Pero hasta a Augusto no le dio mucho tiempo porque él expandió muchísimo el imperio. Augusto expandió el imperio, o sea, no podía haber, bueno, en Vetera, por ejemplo, había alguna castra, ¿no? Y había movimiento, pero las tropas de Augusto estuvieron moviéndose todo el rato. Tuvo conflictos, pues bueno, en Oriente, tuvo conflictos en Hispania, tuvo conflictos en Germania, tuvo conflictos en Tracia, Panonia, tuvo conflictos en el Rin, perdón, en el Danubio con los bastarnos, tuvo conflicto con el reino de Kush en Egipto, bueno, tuvo que ir a hablar con los partos, bueno, pues hubo, bueno, como todo con Roma, será por guerras, ¿no? Sí, 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 Así sí. que, bueno, Sí, pues un sí. poquitín estas legiones se fueron moviendo. Pero entendamos que ya a partir de Augusto, a partir de cuando ya empiezan los julios, se empieza a ver que las legiones se van fijando en el limes, en lo que nosotros conocemos como la frontera. Una frontera muy transparente. No entendamos que es una frontera como las de ahora, ¿no? Que decimos, esto es España, esto es Francia. No. Aquí hay un ejército que nos dice que de aquí para abajo la influencia que tiene Roma, pero la gente pasaba y subía, no había, o sea, no había puestos fronterizos para que nos entendáramos. Yo cogía una barca y pasaba y era imposible controlar todo el Rin, era imposible controlar todo el Danubio. Pero tampoco les interesaba controlarlo, porque a Roma lo que le interesaba era el comercio. Entonces, Sí, sí, claro, si claro, había claro. paz, Sí, comercio. sí, sí, sí. Si no había Ujú. paz, pues fuerza. Tuvo el Augusto tuvo esta desgracia al final, entre comillas, bueno, desgracia para los romanos, claro, de perder esas tres legiones, en la provincia bueno, de Germania Magna, en esta Roma o Germania, como le quieras llamar, que existía entre el Rin y el Elba, y allí, pues bueno, esta fue la máxima expansión que pilló por allí a Augusto. Roma, con los Julios prácticamente ya hizo su extensión. Apareció
un hombre un poco raro que se llamaba Trajano, que hizo otra pequeña expansión, pero Roma ya básicamente con los Julios el imperio se quedó allí, ¿no? Y eso evidentemente fuerza a que el ejército se establezca en los limes, ¿no? Pero esta guarnición en Roma de los pretorianos, que fue variando con el tiempo, vuelvo a repetir, todo varía, las cortes urbanas, los huigiles, las flotas, las diferentes flotas en los ríos y las diferentes flotas en el Mediterráneo y el concepto de los auxiliares, pues esto permaneció en el tiempo prácticamente sin moverse hasta que ya Roma murió por todos lados, que fue con las reformas que tuvieron que hacer Diocleciano y Constantino, después de todos los problemas de la anarquía militar, que por el camino estas personas de la anarquía militar duraron poco, pero fueron haciendo algunas reformas, lo que hablamos siempre, que luego les utilizó Diocleciano, pero que ya venían de atrás para hacer esta reforma, ¿no? Luego hay otras reformas también importantes, que son las de Septimio Severo, que también hizo reformas en el ejército, ¿no? En el siguiente capítulo de esta serie, pues veremos un poquitín cómo el ejército este que hace Augusto se va estancando en los limes y qué consecuencias tiene eso también, en este caso, tanto sociales como militares, ¿no? Como los itálicos, hemos dicho que ahora las legiones son casi todas itálicas, como los itálicos poco a poco Van perdiendo importancia. van perdiendo interés por el ejército, Ujú, porque las cosas ujú. suceden ya lejos. Y eso tiene unas consecuencias para todo, ¿no? Pero bueno, ya lo Claro, hablaremos en otro programa. digamos que hasta Trajano aún hay expansiones, ¿no? De este territorio, este imperio romano. Eh, Expansiones, la última expansión la hizo Claudio, que conquistó casi toda Britania, y luego ya viene el raro, que es Trajano, que conquista la Dacia, y ahí se acaba el imperio. Sí, luego hay alguna pequeña, bueno, pues Sí, con Septimio Severo, ¿no? Que llega hasta una determinada zona, tal, pero bueno, la máxima expansión siempre se dice que es la de Trajano. sí, Y claro, ya cuando llega allí, evidentemente el ejército pues ya está prácticamente en los limes y allí ya va cambiando un poquito la importancia de Roma, la importancia de las provincias que son más limítrofes con ese limes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es interesante. Oye, una cosa, no hemos hablado del salario de los legionarios, que me ¿verdad? parece que también estaba, Interesante, sí. sí, estaba por aquí. Sí, Además, joder, es que, coño, ¿cómo puedes evitar hablar del salario de los sí, sí, legionarios? sí, hablando con una persona de Volcanumis que, claro, estáis enamorados de las Claro, monedas. claro. Es verdad, el señor Augusto estableció que para el legionario romano de fe le cobrara 225 denarios, 900 sestercios. Estos 900 sestercios se les pagaban al año. 900 sestercios al año al legionario. ¿Todos estos sestercios los ganaba el legionario? No. El legionario tenía que pagar una parte proporcional pequeña, pero proporcional de su panoplia, de su comida, de su estancia. Los que habéis hecho la mili lo sabéis perfectamente, que cuando te pagaban te decían comida, no sé qué, no sé cuánto, te íbamos a dar 5.000 pesetas, pero te tocan 25. Pues esto le pasaba al legionario, no tan Y bueno, exagerado. esto es el salario bruto y el neto, ¿no? Muy De, bien, de, de bruto, pues te muy bien. quitan la seguridad social, te quitan no sé qué, Pues eso. y el neto es lo que te queda un poco para ti. Sí, pues esto, hay cosas tan majas como por ejemplo heno para tu animal o para tu cama, cosas tan bonitas como por ejemplo pagar parte de la Saturnalia o pagar parte de las rosas de la Rosae Signarum, de una fiesta que se hacía a ¿Mm? los soldados muertos. Bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Una pequeña bolsa para poder enterrarte a ti mismo y solidariamente a estos soldados que no les había dado tiempo a pagar su propio entierro. Y entonces, pues, sus compañeros le pagaban porque, claro, un soldado que servía a Roma tenía que tener digna sepultura, ¿no? Sí, Y sí, había claro, este claro. tipo, este tipo de gastos. Este sueldo se subió con Domiciano a 1.200 estercios, lo subió un poquitín más. Y luego ya cuando llegaron los severos empezó a subir esto, que es una cosa mala. Pero esto ya, Es otra historia, eso ya es esto es otra otra historia. historia, ¿no? Pero bueno, estuvieron durante muchísimo tiempo 225 eh,
sestercios y denarios, que son 900. Así que Exacto. un buen Un sueldo, ¿eh? denario, claro, el denario Eran eran cuatro. cuatro sestercios, Los sestercios exacto, eran 4 exacto. ases y así. Eso es, eso es. Sí. Sí, sí, sí. Que era lo que utilizaban los soldados, los ases, porque lo que compraban era, ¿no? Bueno, Bueno, lo que pasa que a los soldados les pagaban en plata. Les pagaban en casi plata, con. ¿no? Bueno, ¿Quieres bueno, decir? bueno, no lo sé si a todos les pagarían en plata, no lo sé, ¿eh? No, no. Eso no lo sé, porque al fin y al cabo los soldados también tenían que hacer menudeo. Pero habría cambistas, digo yo, habría cambistas yo qué sé, pues en A ver, las ciudades cercanas o ¿cómo se llama? Lo que está pegado al campamento. Canavai, Canavai. La Canavai y todo esto, ¿no? Pues imagino que aunque les dieran plata, pues habría cambistas y les darían allí pues sestercios para gastar, ases, En el ¿no? Canavai había vicio y había familias. O sea que para gastar dinero los soldados tenían mucho. Hemos dicho que los soldados tenían prohibido casarse, pero poco caso hicieron. Poco caso hicieron, ¿no? Y al tema de los colegias, ya hablaremos también más adelante en otros programas, que pues que también hacían poco caso, entre comillas. O sea, al final lo que pretendían los legados del ejército es que la máquina funcionara. Y si para que la máquina funcionara tenían que permitir alguna cosa que tampoco era muy peligrosa, pero que afianzaba a que los hombres estuvieran cohesionados, Sí, sí, pues, pues, pues pues hacía, lo tampoco permitía. hacían nada, ¿no? Un Mm. hombre que sale de campamento, lo tenga o no prohibido, y tiene 4 hijos y 2 hijas y una familia, ese hombre no deserta. Ese hombre no se mete con los amigos. Ese hombre tiene una familia que sacar adelante. Y ese hombre es un hombre. A ver, bestias hay en todos lados, ¿no? Pero como en general, un hombre que tiene una familia, pues piensa más que en él mismo, Exacto, ¿no? exacto, Entonces, pues exacto. eso te hace ver la vida de otra manera y era persona centrada. Y esto le interesaba a los hombres. Entonces, que un soldado mirara a la mujer de otro soldado se veía muy mal entre todos los compañeros, ¿no? Y entonces hay cartas por ahí diciendo que el oficial que viene es bueno porque no mira a las mujeres de los demás. Estamos hablando de ese tipo de paz. Cuando estamos en un campamento romano, a veces pensamos que los soldados son, La concordia, la concordia. claro, los soldados son máquinas de matar, pero eran máquinas de matar la menos de las veces. Las batallas son extraordinarias en Roma. Por mucho que Mm. nos parezca que están luchando cada día. No, en una batalla pasaban batallas y moría mucha gente, pero normalmente entre batalla y batalla pasaba mucho tiempo. Y esos soldados tienen pensamientos, tienen sentimientos, tienen vida. Sí, sí, Y sí, eso sí, también lo sí. tienen que gestionar los mandos. No, si esos soldados no cobran cuando toca, pues la tropa se enfada. Entonces, el dinero tiene que estar. Y tú tienes mando y tienes poder, pero ellos tienen sable, ellos tienen gladius y saben usarlo. Sí, sí, Y sí, si tú sí. tienes 25 pretorianos, ellos son 5.000. Así que son los que aguantaban el ejército y sabían perfectamente que eran los que aguantaban Roma. El ejército aguantaba Roma, ¿no? Entonces, todas estas cosas se tienen que tener en cuenta. El próximo programa hablaremos, será un poquitín más de cómo evoluciona el ejército hasta los Flavios, Trajano y tal. No, no quiero llegar a la todavía Septimio Severo, un poquitín, y hablaremos también, si quieres, de cómo se movía este ejército y de qué oficios había también en el ejército este. No hablaremos de todo porque hay mucho, pero de oficios importantes para que veamos que la máquina de las legiones era una máquina muy importante. Compleja y Sí, por compleja, sí. ejemplo, un oficial tenía un asistente, Corvolari, un tío que iba con un casco y tenía aquí tenía como un corno dibujado, aquí, un cuerno del instrumento musical aquí, Sí, sí. dibujado. Este era el secretario personal. Pues detrás de él había un disquente, había un aprendiz que estaba enseñando el oficio. Y casi todos estos librari, casi todos estos oficiales iban con un aprendiz detrás para enseñarles el oficio. En caso de, este ya está preparado. O sea, el oficio se aprendía yendo detrás de Sí, la bueno, sí. persona. Bueno, el Maestro aprendiz, esclavo. ¿no? El Bueno, aprendiz. Sí, sí, sí. pero Sí, sí. entendamos que esto va así, es recomendado, pero que se lo tenía que ganar con estas cosas, ¿no? Entonces, pues Claro, tú claro. cuando veías a un soldado con una cosa en la cabeza, sabías quién era. Cuando veías a un soldado, tenemos especialistas
en alimentación de la semoviente, especialistas de alimentación de los animales de carga del ejército. Y tenemos Sí, sí. especialistas en hacer ungüento en los hospitales, para que veas que un campamento es una cosa. Bueno, intentaremos hablar un poquitín de esto e intentaremos hablar de los movimientos y de esta situación que nos vamos a encontrar en los limes, ¿no? De cómo era la vida en esos campamentos, ¿no? Si Eso. te parece bien. Hombre, por supuesto. Y si no está esta mosca pesada, que te lo juro, cuando hagamos el siguiente, me libraré de la mosca porque es que me ha estado. Mira, te está por Yo aquí. pensaba que estaba bailando Jota, digo, será como es No, 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 aragonés. no. Yo digo, ay, Dios mío, que esta mosca aquí encima, por ahí por el pelo, por detrás, no sé qué, ay, Dios mío. Pero Como, bueno, a ver si para el siguiente programa ya no está la mosca. como has podido ver, el guión lo hemos mirado poco, pero para eso está, para mirarlo poco, ¿no? Ya haremos, miraré si nos ha desagado algo y si nos ha quedado algo que es importante, pues lo añadimos al siguiente. Porque todo es un continuo, vuelvo a repetir. Estas reformas las empieza Mario, a Augusto las coloca, ahora los Flavios, si bien no hacen reformas militares, sí que hacen reformas de comportamiento del ejército y los Surpualios también. Y Septimio Severo vuelve a hacer una reforma importante del ejército, porque en el caso de Septimio Severo, no solamente Roma le debe la vida al ejército, sino Septimio Severo le debe el imperio al ejército. Trajano, por ejemplo, no. Sí, 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 sí. Sí, Entendamos, sí, sí. ¿no? No Sí, se lo sí, sí, debe al sí. ejército. Sí, 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 Pero sí. Septimio Severo sí. Entonces se lo reconoce. Y como le debe en la aparte del ejército, a la otra parte, no. Entonces cambia hasta los pretorianos, quiero decir, con Septimio Severo, y cambia muchísimas promociones del ejército, también las hace él. Permite casarse a los hombres, permite los colegios. Pero bueno, esto es otra historia que ya Es hablaremos. otra Me he historia. adelantado 2 programas para que veas. Para que veas las Bueno, personas que esto está planificado. una pregunta. Porque esto, ¿de dónde acaba exactamente? ¿Acaba en el 476? ¿O dónde lo acabaremos? ¿Las reformas de Diocleciano? Sí, ¿Más adelante con Adrianópolis? ¿Dónde por acabaremos? esa época, sí, sí, ya con el Bajo Imperio. Es que el último siglo no quiero tocarlo, que me da pena. Porque tampoco. No, en el sentido de que no hay Ah, ningún. Lo digo que no hay vale. cambio, no hay cambio Ya, ya, militar. Cuando ya ya. llegamos al Bajo Imperio, las legiones cambian, limitanei, comitanense, tropas palatinas. Pero el último siglo es un siglo que intenta Roma la supervivencia. Si hay, lo que hay es intentar explotar todos los recursos que me quedan. Y mucha Ya. barbarización. El ejército romano consiste en pueblos federados que luchan a la forma de los pueblos federados, pero con Roma y con tropas romanas a su lado. Entonces, el ejército romano en sí no cambia mucho durante el Bajo Imperio. Pero bueno, ahí quiero llegar, sí, hasta final, claro. Vale, vale. Bueno, pues no, Según, pues ha estado maravilloso el programa. según mi opinión. Según mi opinión, ya sabes que yo soy en esto, yo doy mi interpretación de Hombre, lo que veo. podemos llegar a la Segunda Guerra Mundial si quieres. O sea, Sí, podemos poquito a llegar. poquito, claro que sí. Vamos pasando por diferentes países, por sus reformas. No, no, va a ¿Eh? ser que no. Yo me quedo en Roma. Tú si quieres, tú haces los programas y yo te sigo. No, no. Yo bastante, Venga, el bastante siguiente programas programa, tengo. Australia. La Australia romana, ¿no? Australia romana. No, no. Bueno, este ejército que deja Augusto ya es un ejército muy reconocible. Es el ejército que sale en todas las películas siempre. Es igual que hable de Cipión el africano en la película que hable de Constantino. Siempre sale el hombre con la lórica segmentada, ¿sabes? Y al final dices tú, bueno, y esto fue un tiempo de unos 200 años, más o menos, y luego ya la lórica se va dejando. No, no hemos dicho esto, pero ahora que me acuerdo, recuérdamelo para el programa que viene de hablar también un poquitín de la impedimenta, de la Ujú. impedimenta, no, perdón, de la panoplia del soldado romano, ¿vale? Que se nos ha pasado hoy. Así Vale, de que si acuerdo. quieres decir algo más, pues nos vamos. Nada, pues que no, que sigo encantado de aprender, de seguir aprendiendo. Aunque con todo hicimos un programa en Volcanumis hace ya bastante tiempo, que me acuerdo que no decíamos, venga, me dijo Ángel, ¿tienes algo de que hablar? Y yo, pues no. Y dice, pues venga, vamos a hacer un programa. Y Sí, hablamos un poco, un programa improvisado sobre el ejército ya más en la época de Trajano, pero hablamos un poco de lo que hemos hablado hoy, de las sí. cortes, de las legiones, de todas estas cosas que hemos dicho, ¿no? Y bueno, y la verdad es que poco a poco yo creo que también va habiendo más documentación para Sí. saber un poco cómo se formaban todas estas cosas y bueno, pues la verdad es que
Estupendo. Aunque con todo, en la época de Augusto, la lórica segmentata no estaba aún, ¿verdad? Estaba Sí, en la de sí, sí, sí. Trajano, ¿no? No, Ya ya estaba. estaba. Sí, se han Ah, vale, vale. encontrado en Teutoburgo. Ah, vale, vale. Vale, 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 vale. Sí, 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 se sí, sí. dudaba, y yo también lo dudaba, yo pensaba que la lórica segmentata era más de la época de Tiberio, pero en Teutoburgo se han encontrado. No son tan elaboradas, pero ya estaban allí. Vale, vale, vale. Lo que sí que es de época de Trajano es en la Galia, la parte de atrás que es más alta por el tema de la dacia, ¿no? De El refuerzo del el refuerzo. chasis, el Eso es. cubrenucas, la Eso mánica, la es. protección adicional a la mano derecha, también segmentada, muy parecida a la que tenían los legionarios, pero los legionarios la tenían acolchada perdón, los gladiadores la tenían acolchada y los legionarios la tenían de chapa. Ujú, Y ujú. sí, sí, sí. Y, y diferentes técnicas también que hubo en las rotaciones de las cohortes y del uso del pila también, al parecer. Pero esto es un continuo de Roma. Al final el ejército te tienes un poquitín que adaptar al enemigo. Aunque tú no pierdas tu identidad, pero tú tienes que adaptar al enemigo. Además, los dacios eran un pueblo muy, muy, muy potente. Lo que pasa es que Roma era invencible porque tenía hombres comparado con la Dacia limitados. Si la Dacia tenía 80.000 hombres fuertes y poderosos, Roma tenía 300.000 y los podía sustituir. Sí, Los sí. dacios no. Sí, 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 Y sí. además tenía Mm, Trajano, mm, que cuando fue Trajano se acabó la tontería, mm. Sí, ¿no? sí. Pero Decébalo era un hombre potente, sabía lo que hacía. Los dacios tenían lo que hacían, tenían unidades combinadas, con sicas, con falx, con espadas, y tenían buena caballería sármata con catafractos. O sea que fue una guerra complicada. Están representadas las monedas también. Cuando hablamos de la Dacia, puse una serie de monedas en el vídeo y está representada esas armas, ¿no? Es la espada curva, ¿cómo se llama? Esa arma curva, La Falx es la esa, la grande, fals. la pequeña es la Sica, que es más Sí, sí. pequeñita. Es una Pues están es, representadas ahí. Sí, sí, cuando ponen el trofeo de la Dacia, ¿no? Que sí, pues debajo ponen ese tipo de armas. Están representadas ahí están representadas en más sitios, ¿no? Porque me imagino que la columna trajana también sí, debe haber muchas, pero en las monedas, que a lo mejor pasan más desapercibidas, pero ahí aparecen también. Sí, sí. tenías que poner la moneda. Bueno, os invito a todos a visitar el canal de YouTube de este buen señor, que es por Canumis, y ahí veréis, a él le gustan mucho las monedas, pero de vez en cuando también salgo yo hablando precisamente de monedas también, ahora que me acuerdo. Pero bueno, he hecho varios programas, ¿no? Así que ir a YouTube, a Borja Numi, le des a la campanilla y os suscribís. Y evidentemente suscribíos también al Lignum en Roma. Jesús, he empezado con Lignum Maníacos y me voy a despedir como siempre, ¿no? Que es hasta otro audio, amigos del Mediterráneo. Adiós.